Hubo una época en la que el futuro parecía más grande de lo que presentaba. Una época de neones, sintetizadores y pantallas verdes donde las computadoras hablaban, los alienígenas podían ser amigos o pesadillas. Y el espacio todavía guardaba misterios imposibles. Los años 80 no solo fueron una década, fueron un laboratorio de imaginación. Fue la era en la que el cine nos llevó a otros mundos con Blade Runner, nos hizo viajar por el tiempo con Back to the Future, temblar con The Thing y mirar al cielo con E.T. Bienvenidos a otro episodio más de Dragones, Zombies y Marcianos, el espacio en donde viajamos y nos adentramos a los rincones más profundos y fascinantes de la imaginación humana. Hola, joven Davomático, ¿cómo estás? Muy bien, te traigo una anécdota que me pasó camino aquí al estudio. Oye, que no sé, anécdota de sí, hace un ratito y tiene moraleja, fíjense nada más. Digo, no tiene nada que ver con esto, pero lo quería decir. Pero lo quería decir. Pasé a cargar gasolina, regularmente pago con tarjeta. En esta ocasión traía efectivo y le dije, no, te voy a pagar con efectivo. Pero me di cuenta que solo traía billetes de 200. Entonces, no traía cambio para darle al chico porque para esto, pues, sabes que cuando... Un 200 de propa, güey. No, ya quisiera, no. No, bueno, no sé. No, pero ves que regularmente llegas a las estaciones de servicio y se ponen a limpiar el parabrisas y bueno, parte de depende de cuáles, ¿no? Digo, hay algunos. A la que yo paso son bastante serviciales. Por cierto, un saludo a todos los que trabajan en un saludo a los que trabajan en gasolina. En gasolina. Pero bueno, se puso y dije, puta, no tengo cambio para darle la propela. Saco la cabecita y le digo, oye, no le pongas, ponle 380, ¿sabes? Para que te queden 20 de propina. Ah, perfecto. Y se puso muy contento el joven. Y entonces empezó a tallar más rápido y más fuerte. Y ya creo que le dijiste, no, échame los 200, güey. No, espérate. Pagar el Empieza a tallarle así bien fuerte el chavo y se entretuvo tanto en su trabajo, motivado por la propina. El billuco. Y se le pasó la bomba y llegó al número cerrado. No, ¿cómo crees? Sí, un saludo, le prometí que le iba a mandar un saludo. Digo, ni no sabe escuchar, ¿no? Pero entonces... A ver, espérame, ¿me estás diciendo que le prometiste 20 varitos y le mandaste un saludo? No, pero no, se llevó, en lugar de los 20 varitos, se llevó 13 varos. Se le pasaron por 7 pesitos. Pero bueno. La moraleja, bueno, es una parábola realmente esto. Porque, fíjate, se esmeró más por ganarse la lana. Pero por estar tan entretenido por ganarse la lana, se perdió. Perdió su lanita. No sé si esto... No está bien. No está bien. O sea, no te esfuerces, esfuérzate, pero no tanto, es lo que estás diciendo. Esfuérzate poquito. Pues mira, haz un trabajo mediocre, de todas maneras te van a pagar, tal vez. Me recordaste al diario de Greg, un libro que mis hijos aman y no sé si ustedes lo han oído, pero que el hermano de Greg agarra y tiene que lavar el carro. Y le ponen a Greg a lavar el carro y le dice, mira, te voy a dar el mejor consejo. El hermano es como mayor, ¿no? Te voy a dar el mejor consejo que alguien te va a dar en la vida. Cuando te pidan que hagas algo, di de buena manera, sí, lo voy a hacer, pero hazlo lo peor que puedas. Y como lo vas a hacer tan mal, te aseguro que no te van a volver a pedir que lo hagas. Y lavan el coche horrible. Mira, papá, lavé el carro. Ay, la dejaste horrible, mejor lo lavo yo. Así, un poco así sonó eso. Pues, ¿cómo ves pobre chico? Pobre chavo, le mandamos un abrazo donde esté. Tú sabes quién eres, oye, discúlpanos. No, bueno, ¿a mí qué, güey? Disculpa, Davomático. ¿Cómo? ¿Por cómo? No, al contrario, güey, le quería dejar una buena propina. Pero le hubieras dicho qué programa era o algo, güey. Decir, me saludaron en un programa. ¿Cuál? No, pues ni sé. Ni lo escucha. Ni te acuerdas de su nombre, güey. O sea, lo hubieras apuntado, güey. No, tampoco, ¿no? Pero bueno, seguramente él se va a acordar de la anécdota. Si es que escucha este programa, lo cual dudo un poquito. Pero bueno, esa fue la anécdota de Lucifagor. Y ahora sí, ¿cómo ves? Ciencia ficción en los 80. Es una mezcla muy interesante porque creo que fue en los 80. Ok, sí, tiene que ver con mi edad, no lo voy a negar, pero siento que fue esta época donde fue muy prolífico toda la cultura pop que a mí me gusta. Obviamente soy del 76, los 80 yo vivía mis 10, 13 años. Y fue tal vez donde más absorbí esto. Pero el cine que más me gusta es de los 80. La música que más me gusta es de los 80. Bueno, sí, 80, 90. Entonces, la moda, todo. Soy ochentero. Que si bien tiene su lado generacional, porque sí lo es, también creo que es mi caso.
pero también tiene una ondita, ¿no? Como que los 80 tiene gente que ¿Te suena? más joven que le agrada, ¿no? ¿Te suena como que los 80 creo que fue la última vez que se crearon cosas realmente nuevas? O sea, por ejemplo, en música, siento que ahora, ok, ya fúnenme lo que sea, pero siento que, por ejemplo, la música de hoy, toda me suena igual, güey. Híjole, yo creo que esto... A lo mejor es que escucho lo mismo siempre. No, es que ya estamos envejeciendo, Luis. Por favor, yo creo que Ya, esta misma tampoco. opinión la dijeron nuestros padres cuando escuchábamos al general. ahí. Mijo, ¿cómo te gusta el general, mijo? Yo creo que va Puede por ser, ahí, ¿no? ¿no? Yo creo que... No, escucha los... ¿cómo se llama esta película? Pedro Infante. El concierto de Aranjuez, mijo, ese sí era música. Eso, sí, yo creo Con que la va con chamacona edad. lo ponías y ay, papá. Yo creo que esto es generacional. Puede ser. Y sí han salido cosas buenas. Pero bueno, los 80 tuvimos una época muy prolífica en lo que a cine se refiere, que hoy vamos a concentrarnos en esa rama del arte, vamos a decir, y obviamente en cuanto a cine plus ciencia ficción, pues creo que los 80 fue un año maravilloso, que nunca se ha dejado de hacer, ¿no, Davo? Yo creo que desde que existe el cine, la ciencia ficción ha sido parte importante del cine, pero siento que los 80 fue un buen año, Fíjate, una buena década. Ahí te va. En esta década justamente se calcula que aparecieron entre 350 y 500 películas de ciencia ficción. Imagínate, O sea, es un buen... Y no estás hablando de hoy en día que aparecen 500 cada 6 meses, ¿no? No, O sea, no estás estamos hablando de una época todavía en donde había muchas pausas, ¿no? Entre película y película. Claro. Sin embargo, fue un género sumamente popular en esta década. Y hay una razón, ¿no? O sea, siempre existe una razón, es un fenómeno, es una reacción ante ciertas situaciones y ahorita vamos a platicar de todas y cada una de ellas. Porque fíjate, si hablamos solo de producciones comerciales, no que se mandaron directamente al video, Okay. que muchas de estas... Bueno, es que también se usaba mucho, ¿no? Que Sí, hacías producciones para la televisión o incluso tal vez para video directo. Uh-huh. Entonces, vamos a recordar que pues esta década el VHS fue el rey de los formatos y pues muchas películas se iban directamente para videoclubs. Claro, pero bueno, que era también un formato comuncísimo, sí, ¿no? y solo si hablamos de películas que se estrenaron en salas de cine comercial, fueron más de 300 películas. Es muchísimo. O sea, es un número que creo que no sé si al día de hoy se pueda igualar. Digo, es diferente porque ahora hay muchísimo cine independiente que compite con todo. Que no llegas a salas de cine, pero hay mucho cine que está por ahí. Entonces, tal vez por eso pudiera pegarle. O cine, por ejemplo, con Sci-Fi Channel, pues hacen películas, ¿no? En 2 semanas, 3 semanas. Entre Sci-Fi Channel. Algunas de las de Sharknado son de menos de un mes de producción, ¿no? Entonces, exacto, sí, son muy, muy rápidas y como también mencionas, pues hay muchas plataformas, ¿no? Acabas de mencionar... bueno, no acabas de mencionar. Mencionamos constantemente Tubi, que es una... Para nosotros, pues puta, si te metes a Tubi, hay sci-fi hasta que te hartes. Es nuestra cineteca personal. Pero pues también tienes Apple TV, que también ha lanzado cosas de ciencia ficción buenísimas. No se diga nada de Netflix. ¿No? Amazon Prime. Amazon con el señor. Bueno, HBO. Exacto. HBO no sé qué tanto en ciencia ficción. Ahorita no se me viene ninguna a la cabeza, pero estoy seguro que... Sí debe de haber alguna. No, Westworld cosa, ¿no? Era de HBO. Ah, claro. ¿No? Westworld. Era de... Sí, sí, no, era de HBO. Entonces, pero bueno, y se nos han de estar yendo... Sí, seguro, ¿no? Hay muchísimas. Entonces sí, actualmente hay mucho material, pero pues es difícil localizarlo en su totalidad. Nosotros que pues nos interesa mucho el tema, pues estamos dándole como seguimiento. Claro. Pero sí, es muchísimo. Sin embargo, este género pues se consagró en la década del 80. No quiere decir que antes no existiera la ciencia ficción. Realmente, si nos ponemos muy técnicos, muy técnicos, la ciencia ficción nació prácticamente con el cine. O sea, acuérdate de Georges Méliès y El viaje a la luna. Claro. O sea, creo que es de las primeras películas que se filmaron y se trata de un viaje a la luna. Ciencia ficción, aunque yo sé que los puristas pueden decirme que es ciencia romántica o ficción, ciencia... Aunque, o sea, lo que quieran. Ojo, por ahí se dice, y digo, esto no lo inventé yo, obvio, lo leí por ahí, que la ciencia ficción nació con Frankenstein.
Yo no supongo, en la literatura... digamos que en la historia del hombre, no en el formato cine, pero en la historia del hombre Claro. nace por ahí con Frankenstein, que era la primera vez que hablabas un poco de tecnología, digo, obviamente. Fíjate, temprano del siglo... muy temprano del siglo XIX. 1820, ¿no? Sí, 18 más o por menos ahí. por ahí. Y entonces que Mary Shelley, que no creo que fuera la intención de Mary Shelley, me queda claro, pero que fue la primera historia como muy bien reconocida, muy clara, con el connotación de ciencia ficción, ¿no? Ciencia que se desborda o que o que son avances tecnológicos que no son fantasías, sino en teoría pudiera haber cierto grado de realidad. Aquí viene una anécdota muy buena. Posiblemente 2 años antes de que Mary Shelley escribiera Frankenstein, un italiano había demostrado que con electricidad podía activar las ancas de una rana muerta, y esto lo registra. Entonces, pues esta idea, obviamente, para la gente que estaba interesada en el tema, pues fue bastante revolucionaria. Y esa idea fue la que generó que Mary Shelley escribiera Frankenstein. Fue de un avance tecnológico. Entonces sí, es propiamente y completamente ciencia ficción. Y más pensando en que hay por ahí una definición que dice que la ciencia ficción es la literatura de la especulación racional. Toma principios científicos reales y los lleva a sus consecuencias más extremas. Es decir, agarras un principio... Lo que el italiano al clavar la electricidad. Algo que sí sucede, la electricidad se mueve y lo sobreexplotas, le metes esteroides y entonces reviviste a un ser en base a ese principio científico que sí es real, pero que normalmente no hemos llegado. Y no quiere decir que no se pueda hacer real, no se ha llegado a haber concretado, por ejemplo. Porque si tú agarras la ciencia ficción que tenía Star Trek, por ejemplo, en los 60s, hay mucha de esa ciencia ficción que ya hoy en día se tiene... puede usar, se puede usar, ¿no? Pues ahí está el datapad, ¿no? Entonces, el pues, datapad, la televisión de pantalla plana, este tipo de cosas. Y bueno, entonces se puede localizar muy bien el génesis de la ciencia ficción en la literatura. En el cine, de la misma forma, creo que se puede ver muy bien con esta película de Georges Méliès, de Viaje a la Luna, que se considera como de las primeras, que es una mezcla entre Viaje a la Luna de Julio Verne y Los primeros hombres de que es un H.G. poco Wells. Parecida, ¿no? Porque sí hay este cañón y sí se dispara. Y se mezclan las dos ideas, de H.G. Wells y de Julio Verne. La escena que normalmente todo el mundo tiene muy clara, pues es la luna con el balazo en un ojo. Y ¿no? yo creo que esa escena la tenemos tan presente gracias al video de Tonight de The Smashing Pumpkins. Bueno, al menos una vez más para mi generación. Los de 50. Sí, o sea, ahí Los de estamos, 50 ¿no? sin GPS. Pues entonces, ahí esa es la referencia más clara que tenemos. Ahora, previo a los 80, pues tenemos lo que le llaman la edad de oro de la ciencia ficción en el cine, que fue pues los 50, la época de la Segunda Guerra Mundial, en donde teníamos un miedo constante, se tenía un miedo constante a la bomba nuclear. El hombre empezaba a explorar el espacio, empezó esta guerra fría entre Rusia y Estados Unidos. Entonces había varios motivos que detonaron a que la gente consumiera ciencia ficción. Pero la ciencia ficción de los 50 en particular, pues no es que no se hayan sacado cosas buenas. Evidentemente, al día de hoy hay películas sumamente recordadas, güey, y que me fascinan, como El Planeta Prohibido. Claro. Hablábamos, no tiene tanto de... El día que la Tierra se detuvo. El día que la Tierra se detuvo, de la invasión de los Body Snatchers, los cambiacuerpos. Me gusta. Pero hay siento que la tecnología no les ayudaba. Exacto. O sea, siento que si bien había muy buenos argumentos, por ejemplo, si tú comparas The Blob de aquellos años con la versión de The Blob que salió en los 80s, 90s, no, 80s creo que salió, pues obviamente no es tan... terrorífica una como lo es la otra. Y entonces, pues la sociedad norteamericana, quienes fueron los principales consumidores de este tipo de cine, porque sí, hay que ser también muy realistas. Este tipo de cine no salió mucho de los Estados Unidos, pues porque no era tan consumido, no se tenían los mismos intereses. Bueno. Tengo un ejemplo buenísimo que debo de compararlo porque vale la pena. Ok, si tú ves La Mosca de los 50s, en donde llega a ser hasta cómico, help me, la pequeña mosca en él, y ves La Mosca de Cronenberg de 1986. Sí, no, pues el tono es totalmente distinto. Totalmente distinto. Y una mosca y la otra las comparas y pues no hay que curiosamente ¿no? Sería una película considerada de ciencia ficción / horror, porque pues parte de un yo aquí en esta investigación tuve un problema muy serio y no pude hacer la separación. Para mi gusto personal, el horror
y la ciencia ficción ¿Van de la mano? van muy de la mano. Para mí, fíjate, la Para ciencia mi gusto, ficción y la aventura van muy de la Ah, mano. bueno, también ¿no? puede ser así. Entonces, ¿qué ocurre? En los 50 tenemos esta gran oleada también de ciencia ficción. Un cine, por cierto, muy económico, muy fácil de producir. Teníamos el Start System en los estudios de Hollywood, es donde más se podía realizar este tipo de cosas. Por eso es tan común que en las películas de esa época, que por cierto tienen disponible en YouTube, muchas de ellas gratuitas. La mayoría. No todas, claro. Pueden ver incluso disfraces o artilugios que se usaron en la película repetidos, ¿no? Sí, de repente una película y otra, pues pásate el disfraz de hombre cocodrilo. Pues, sí, y eso era la ciencia ficción. Otra cosa, temas como muy recurrentes, invasiones espaciales, claro. el científico loco, estos experimentos fallidos, eran como los temas recurridos que era... Pues, el científico loco pues es la base de la ciencia ficción, ¿no? Alguien que crea ciencia increíble. Algo que Asimov estaba muy en contra de la imagen del científico loco, claro. Porque era científico. Pero bueno, ese ya es tema para otro video. El chiste es que este interés fue decayendo poco a poco al grado que en los 60 o a mediados de los 60, la realidad es de que ya no se consumía tanto la ciencia ficción en el cine. Salieron series de ciencia ficción muy buenas como Star Trek, que fue cuando vio su... En aquel entonces fue también cuando pudimos ver yo lo veo como un bloque de series, de Perdidos en el Espacio, los Viajeros del Gigantes, Tiempo y todos esos, sí. Viaje al fondo submarino, o sea, había como este bloque de las series del mismo corte, ¿no? Es que acuérdate de una cosa, todo se trata de dinero. Si vieron que una serie pegó, sí, empezaron a sacar, pues sí, oye, la ciencia ficción va por acá, pero realmente en el cine empezó a decaer muchísimo y empezaron a dedicarse a dramas muy aterrizados, y es cuando salen grandes películas, vamos a decir El Padrino, por ejemplo, ¿no? Claro. Y otras muchísimas películas que pues sí se alejaron muchísimo el estilo de Hollywood de la ciencia ficción, pero seguramente Casablanca o algunas de estas. Y luego es un poco antes, sí, ¿no? Y llegó un fenómeno que pues no puedo decirle de otra forma. Fue un fenómeno que hizo que la ciencia ficción regresara a las salas de cine, que hizo que generaciones de espectadores se prendaran de una idea y que incluso tú y yo hemos sido víctimas de ese fenómeno. ¿Chamos? ¿Menudo? No, ¿menudo? No fue menudo ni siempre en domingo. Okay. Hablo de Star Wars, claro. De 1977. ¿Por qué? Claro. Estaba diciéndote que la ciencia ficción había decaído, que ya no se solicitaban tantas películas de ese género. Apareció por ahí perdida... Perdidos en el Espacio era otra muy buena serie. Sí, claro. Apareció por ahí perdida en el 68, 69, 2001, Odisea en el Espacio, que ya tuvimos oportunidad de hablar de... ¿68? ¿No 68 era ya 70? O 70, no recuerdo muy bien. Pero bueno, aparece esa película donde nos muestra buenos efectos. Una película que ya viendo más de adulto, pues dices, ok, ya está chida. Ciencia ficción dura. Ciencia ficción dura. Inteligencia artificial. Otra cosa es que también... habiendo tenido la oportunidad de leer un poco a Arthur C. Clarke, pues bueno, sí le puedes entender un poquito más, pero es así como bien dices, es ciencia ficción dura que para el público general, para la gran mayoría de las personas, y que confieso que en un principio fui de esas, pues fue sumamente aburrida, muy poco espectacular, y pues no generó esta gran experiencia cinematográfica que para 1977 George Lucas, con su grupo de hippies californianos, logró hacer con Una Nueva Esperanza, que bueno, originalmente se llamara Star Wars. Híjole, yo vi de muy pequeño Odisea del Espacio, y fue una de esas torturas así... Como ya he platicado antes, tenía una tía que tenía un videoclub, y pues la tenían, y la vi, y sí fue torturoso poderla terminar de ver. Y hoy la he visto muchas veces más, pero la he visto más recientemente y encuentro un placer que no entiendo, porque la película es lenta, es aburrida, a veces ni hablan. Los primeros 18 minutos hay música, o sea, hay música clásica, no se habla nada. O sea, es una película que no es fácil de ver. No es fácil de ver, y sí creo que sí cambia conforme pues hemos envejecido, Lucifago, y hemos
ralentizado todas nuestras dinámicas. Puede ser que ya cambia tenemos el tiempo para apreciarla. Sí, para ya. El tiempo para apreciarla. ¿No? Esta escena en la que va volando así, se Exacto. va alejando el güey en el traje. Güey. Yo veo a mis hijas poniéndole, ¿cómo se dice? 2X para que se adelante más rápido esa escena. Güey. Nosotros ya la disfrutamos. Ahora, pero entonces estamos hablando de que Star Wars, y voy a dejar de lado New Hope por ser del 77 y me voy a ir porque vamos a hablar de los 80s, pero pues el Imperio Contraataca, pudiéramos pensar que esta película de 1980 es la que arranca la oleada de ochenteresa y paisesca. Sí, se podría decir que es una de las que da el banderazo, sobre todo porque pues aparece en 1980, pero la que creó el boom fue la de 1977. O sea, digamos que a partir de ese 77 donde podemos ver New Hope, como que todo el mundo dijo, güey, aquí hay... Sí, porque aquí está la lana. Que no se nos olvide que nadie quería producir esta película. Sí. Que todo el mundo decía, es que eso no pega, eso más, no está la cosa era, de moda, ¿no? Exacto, la ciencia ficción no está de moda, ya estuvo de moda, la ciencia ficción ya pasó. Sí, ya estamos hablando no. que en ese momento te decía, güey, llegaste 27 años tarde a la fiesta de la ciencia ficción, porque la época dorada de este género ya pasó, se terminó en el 59, en el 60 y tantos, ya nadie veía películas de ciencia ficción en el cine, ya estaba evocado al horror, al cine... A otras cosas. ¿No? Sí, a otro tipo de géneros, pero la ciencia ficción se había perdido. Star Wars, en 1977, George Lucas, pues bueno, da este home run comercial, porque pues eso es un fenómeno comercial. Y como te dije hace un ratito, el dinero es lo que genera intereses. Entonces, al ver los demás productores en Hollywood el boom de esa película, evidentemente lo que querían era replicarlo, ¿no? Con una característica maravillosa, arranca con en total entre las extensiones como 14 millones de presupuesto y termina en 500, o sea, se vuelve... Bueno, al día de hoy con las reediciones y demás, no me hagas caso, pero creo que son 709 millones lo que ha recaudado en taquilla, ¿no? Ahora, aquí viene otro tema fundamental para el éxito de las películas de ciencia ficción en esta década. Una vez más voy a sacar la carta de Star Wars, porque también no solo se trató del éxito comercial en taquilla, se trató del éxito comercial en general, con memorabilia, coleccionables, todo ese tipo de objetos, incluyendo los juguetes. Claro. Juguetes que podías replicar en otras franquicias que pues en ese momento no existían, pero que eran una gran herramienta de promoción y venta. Entonces ya tenías este gran boom comercial que George Lucas había generó un modelo nuevo de comercializar un producto. Y de negocio completo, ¿no? Nuevo, porque completamente. Hoy es muy común ver una película que trae su merchandising. Sobre todo las películas de niños, que hoy en día, digo, ya es muy normal que sale la película de Jurassic Park y tienes todo ya el tienes paquete, juguetes. Playeras, juguetes, termos, el vaso, todo, sí. la palomera, todo, ¿no? Pero en aquel entonces fuera Star Wars la que diera el mayor paso al respecto. Tanto así que hoy en día no hay un solo producto de consumo del hombre, yo creo, que no tenga en algún momento el branding de Star Wars. Claro, es que yo no me imagino una película, una lonchera del Ciudadano Kane, ¿sabes? Entonces, no, tampoco, ¿no? No, yo no me imagino... Que diga Rosebud. O Ben-Hur, güey. Ahí está mi termo de Ben-Hur, güey. O sea, imagínate, trae tu termo de Ben-Hur y todo el mundo con el de Star Wars. ¡A huevo! Sí, entonces, el de Ben-Hur! Pero ¿estás de acuerdo que sí quiero traer al personaje con la espada? Quiero traer al personaje con el cohete, con un láser en sus manos, supuesto, ¿no? Entonces es mucho más fácil comercializar este tipo de héroes. Que también tiene que ver que es muy visual. Además, ¿no? O sea, Ben-Hur está padre, pero no es tan visual como... No. O sea, si comparas a Espartaco con Boba Fett, pues todos quieren traer a Boba Fett, claro, ¿no? Nadie quiere Espartaco, además a falda. Entonces, eso es muy importante. De nueva cuenta, los intereses económicos son los que mueven los intereses del mundo, consumidor, claro, ¿no? Entonces, si estos productores vieron que era una nueva manera de generar ingresos, un potencial... una máquina de hacer dinero estas películas, bueno, pues entonces apostaron por ahí. Otra cosa, vamos a sumarle que también ya a los 80 la tecnología en general había avanzado muchísimo y sobre todo en la parte del cine. Y de nuevo saco la carta de George Lucas y la pongo porque este tipo es un genio y hizo genialidades
Y una de sus genialidades fue ¿cómo se llama? ILM, Industrial Light and Magic. ILM, Industrial Light and Magic. Híjole, aquí sí debería de sancionarme. No voy a decir nada porque voy a esperar a que en el otro programa alguien te lo diga. Sí, alguien va a estar muy gustoso. Que no lo sepas es como que Pepe Mendoza no supiera el rango. Sí, o sea, caray. se ve mal. Ay, Sí, perdóname, sí. Pepe, ya lo que ya te balconé. Bueno, Industrial Light and Magic fue una compañía que, como bien sabes, se encargó de revolucionar los efectos visuales, llevándolos a grados superlativos. Antes de esta empresa, había cineastas que habían experimentado con técnicas, pero realmente el fusionar las computadoras que en ese momento nacía Apple, por ejemplo. Hemos platicado muchas veces de los creadores de Pixar. Que trabajaron para George Lucas en algún punto, que incluso ellos propusieron una manera de edición y los originales editores no quisieron porque era muy avanzada. Era muy avanzada era ciencia ficción para su época, ¿no? Entonces todos estos avances se empezaron a conjugar en la década para entonces recrear escenas perrísimas. No sé, obviamente ya había gente haciendo efectos especiales. Lo que yo no sé es qué tan prolífico era que hubiera una empresa que no hacía las películas. Era una empresa que solo hacía los efectos especiales. No tengo idea. A lo mejor sí existía, pero yo creo que ILM rompe el molde y dicen, a ver, espérenme, yo no hago cine, yo hago efectos especiales y yo investigo para generar efectos especiales. Y digo, más adelante tuvimos efectos de sonido por ahí como THX que también es de ellos, ¿no? Que también es de ellos, pero es enfocarte a los expertos en un campo. O sea, tú no tienes que pensar en el argumento, tú nada más tienes que pensar en la explosión, cómo se va a ver. Es que échate un clavado a las películas que hablábamos de ciencia ficción de aquel entonces. Realmente los que realizaban los efectos eran pirómanos en muchas ocasiones. Sí, el director y a lo mejor y a ver, tráete al güey que prende los fuegos artificiales el 4 de julio y este güey ponlo a ¿Sabes dónde lo puedes ver muy, muy interesantemente? ¿Te acuerdas de esta película que Once a Time in Hollywood? No es esa. Sí, no, la Babilonia. Ah, claro. Sí. Que hablan de este Hollywood, pre-Hollywood, digamos. Sí. Donde ves unos efectos así medio entre prácticos y mal hechos. Miniaturas muchas y cosas maquetas. Así, ¿no? O sea, sí era muy artesanal, pero no era algo como para explotarse. O la iguana que caminaba así en las películas estas de perdidas en el espacio, Tierra de Gigantes, que ¿no? tenían que hacer efectos doble visuales plano y cosas por el estilo. O sea, raras. realmente eran efectos muy prácticos. Aquí en los 80 ya se vino a cambiar todo el sistema. Y lo platicamos en su momento con los slashers de los 80, porque por cierto, también tenemos un programa dedicado a los slashers de los 80. Claro. Y ahí platicamos de genios del maquillaje como Robotin, como el de Crepúsculo del Amanecer, ¿cómo se llama? ¿Quién hablas? El maquillista. Bueno, salieron muchos. Sí, el que aparece por ahí en este George Romero, ¿no? Dawn of Dead. Olvidé su nombre. Empezaron a hacer el maquillaje, cambió por completo la jugada. Mezcla efectos prácticos con efectos digitales y obtienes Y ahora, magia. Si tú agregas eso al cine con un color que empieza a ser mucho mejor, con unas salas de cine mucho mejor equipadas, claro, sí. Mejor sonido, efectos que sí te hacen meterte en la película. Totalmente. Porque todavía antes me parece que los efectos los ves como desde afuera de la película. Pero cuando tú ves la nave espacial, esto ya a lo largo, este efecto muy bonito del que se ha hablado cuando empieza New Hope, que ves al destructor imperial pasar una toma por abajo de la nave, que se ve una magnificencia de la nave. Impresionante. Que no siento que antes la tuvieras. Yo creo que la gente que estaba en la sala de cine en eso, o sea, que no se la esperó, güey. O sea, de repente salió. Y aparte estás en la sala viendo hacia arriba y dices, en la madre. Esta cosa sí es enorme, ¿no? Sí. Entonces. Ay, y tu chava, sí, huevo. Pero no me llames Dios. Llámame el destructor imperial. Llámame el puño de Vader. Porque ahí te voy. Bueno, eso fue muy importante, ¿no? La creación de efectos especiales. Ahora vamos un poco al contexto social. Una última. ¿El efecto especial es la ciencia ficción o puede haber ciencia ficción en cine sin efectos especiales? Sí las hay. Es muy aburrida, pero sí la hay. Ok. Sí las hay. O sea, 1984. Sí. Por ejemplo, o sea, ahí te puedo seguir mencionando ejemplos así de que dices, ay, no está bien chido tu futuro distópico, mano. Lo veniste a grabar aquí a Catepec, ¿no?
A Tlatelolco. Saludos, Un saludos, abrazo. un abrazote. Bueno, otra cosa también es el contexto social. El contexto social, en ese momento se vivía pues ya el final de la Guerra Fría. Sin embargo, todavía estábamos en esta amenaza nuclear, todavía estaba la gran potencia que era la Unión Soviética, la otra gran potencia que era los Estados Unidos. Y pues todo esto alimentaba el miedo constante, pero también Sí, claro. como que ya estaban la gente muy acostumbradas a este tipo de situaciones en donde siempre había una confrontación y en Estados Unidos era el bueno y Rusia era, la Unión Soviética eran los malos. Entonces, eso trajo bastante, digamos, sal y pimienta a todas las historias, ¿no? Sí se puede notar mucho eso. Porque hay una película muy buena de Matthew Broderick que se llama War Games, Juegos de Guerra. Sí, claro. Que habla justamente de este tipo de cosas. Por cierto, gran película de ciencia ficción. Más adelante vamos a hablar de ella. Otra cosa, otro gran elemento para que este cine tuviera mucho buen recibimiento entre la gente fue el público, que eras justamente tú y tus amigos, o yo y mis amigos, que vamos a hacer una pijamada. Ok, y que vamos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver películas en la VHS. No, ¿qué pasó? Ahora ¿quieres ir a ver Netflix Sí, Daumático? no, pues Vente. teníamos 10 años apenas, éramos Sí, unos estabas chavalones, estábamos chavalillo. chavalones. Pero bueno, el chiste es que, se los dije hace ratito y se los repito, en ese momento, en los 80, el formato VHS era el rey del entretenimiento casero. O sea, y tenías a estos videoclubs que fue un gran auge, o que tuvieron un gran auge en esta década. Y tenías la costumbre también de ir, escoger la película. Bueno, ya saben todo ese gran ritual. Pero tenías la oportunidad de ver la misma película cientos de veces en tu casa. Porque no solo la tenías en renta, también pues ya existía el formato que la podías comprar. Cosa Sí, claro. que en los 70s pues era un poco difícil. Sí te vendían los 8 milímetros para que proyectaras. Bueno, la Betamax, ¿te acuerdas? Que era, La Betamax, que era un poco más chiquito el formato. Que fue la competencia VHS Betamax durante la misma década. De hecho, yo por muchos años tenía Betamax y no tenía VHS. Es que tengo la impresión de que primero era Beta y VHS vino a competir y después desplazó a Betamax. Como te acuerdas en su momento, el formato Blu-ray contra el High Definition, Compact Disc. El Laserdisc, ¿te acuerdas que también había? También el ¿no? Laserdisc. Creo que eran muy poco prácticos por el tamaño de equipo, por el tamaño del reproductor sobre todo. El Laserdisc era muy una grande, consola, ¿no? No, entonces, incluso las películas pues eran un disco grande. Exacto, y una videocasetera pues era escasamente más pequeñita. Era más rentable, menos, mucho más rentable. Los cassettes no se dañaban, ¿no? Entonces, le sumas a esto que tienes en el mercado, aparecía la película en el cine. Posteriormente, esta misma película la veías ya en video, pero no solo la lanzaban con el video, sino la lanzaban con loncheras, con pósters, con playeras, con todo el kit, ¿no? Figuras de acción. O sea, era todo, como bien dices, el kit de comercialización. Y pues tuvo un excelente recibimiento entre pues, los adolescentes, jóvenes fans, ¿no? de ese momento, sobre todo los adolescentes y jóvenes, que fueron justamente por eso es que estamos hoy, 2026, grabando un podcast acerca de esto, porque a nosotros nos tocó vivir ese auge, esa ebullición de consumo. Yo no, así cabrón. Yo no creo que mis hijos estén conscientes de lo que es rentar una película en físico. No, pues no. No creo que pues tengan ¿cuándo ni idea. desapareció Blockbuster? ¿Por ahí del 2015? Como Entonces, antes, pero ya en 2015 ya no lo hacían, ¿sabes? O sea, No, para ellos eso, digo, entienden el concepto de comprar una película en digital, porque nos tocó un tiempo cuando Cinépolis Click era la versión digital y rentabas las películas en Cinépolis Click, pero este concepto de comprar una película en físico o rentar una película en físico, ellos no lo conocen, no lo entienden. Si yo les digo, oye, y es que yo iba al macro videocentro a rentar una película, y dicen, ¿a rentar qué? ¿Por qué no lo veías en tu casa, no? ¿Que no tenías internet? Sí, que no ¿Por qué no pagaste se te cayó la internet o qué. No, ellos ni siquiera consideran que internet se paga. Ellos creen que internet es como algo que... Sí, es como el agua. Que es como el agua. Eso es gratis, ¿no? Pues que no hay internet en todos lados. Sí, es cierto. Y sí, no, o sea, ahora que lo dices, no, es un concepto creo que bastante ajeno para las generaciones, no, sobre todo personas, o bueno, niños en este caso, que nacieron en el 2013, claro. 2014. Pues no, ahorita ya que eso es de la prehistoria. Existe, eso ya no existe. No saben qué es eso. Eso es de la prehistoria. Bueno,
Otro elemento importantísimo que vio el surgimiento en los 80 fue un subgénero de la ciencia ficción que se crea justamente a principios, bueno, finales de los 70, principios de los 80, dependiendo el autor, que es el cyberpunk. Ok. El cyberpunk, pues fue este movimiento estético. ¿Es japonés principalmente? O sea, No, tengo muy en mente fíjate. Tetsuo Sí, o Akira, sí, pero no. pero aquí también se hacía. No, pues es que el género se creó en los Estados No. Unidos. O sea, el género. Oye, yo así, aquí ya me siento bien gringo, ¿no? O sea, yo pensando en Estados Unidos digo aquí. Bueno, pues es que Sí. aquí. En América. Ahí está, cálmate, Bad Bunny. Bueno, el cyberpunk es un subgénero de la ciencia ficción que surge a finales de los 70 y principios de los 80. Aquí se combina la alta tecnología con la decadencia social. Su esencia suele resumirse en la frase high tech, low life, o sea, alta tecnología, vida miserable. ¿Esto qué quiere decir? Que en algún punto la tecnología rebasó al ser humano, pero el ser humano no evolucionó junto con ella. Entonces tienes estas grandes ciudades, mencionabas hace un momento Akira. Pues otro ejemplo visual podría ser Blade Runner, en donde vemos estos ciudades extremadamente sobrepobladas y barrios Que era oscuros. un futuro distópico. Un futuro distópico, pero en donde ves que la tecnología avanzó, pero la alimaña de la sociedad continuó siendo la alimaña, ¿no? Entonces ves estos niveles muy profundos de las ciudades, estos barrios, pues es el tipo de cine, ¿cómo le dicen? Como noir, como Sí, cine claro. oscuro. Entonces se genera este movimiento. Otra cosa es que la literatura también jugó un papel muy importante. De hecho, el cyberpunk no nace por el cine. El cyberpunk nace por la literatura y uno de los autores que se les puede como medio colgar ahí el pin de los que primero, de los que hizo que este género surgiera, es Philip K. Dick, cuyos mundos mostraban realidades distorsionadas, corporaciones poderosas y tecnologías que alteraban la identidad Weyland humana. Yutani. Por ejemplo, ¿no? El ambiente urbano, lo que te decía, mucho cine noir, cine oscuro. Sí, sí. El crecimiento real de la computación, los primeros hackers y la cultura electrónica, todo esto englobaba una nueva realidad. Una realidad que, Claro. por ejemplo, también vimos en Robocop, ¿no? Que es algo muy... La volví a ver parecido. ahora porque justamente me dijeron que la había pasaron envejecido muy ayer, bien. ¿no? No, la vi yo, la vi en no sé en qué plataforma. Creo que está en Netflix. Y se los digo, me dijeron tanto Pepe Mendoza, un saludo, como Daumático, que había envejecido súper chingón y que es una cosa horrible. No, está bien chingona. Yo sí Oye, la vi. hay un meme buenísimo que dice, te quejas tú de tu trabajo. Imagínate a este cuate, lo mataron en su trabajo y lo revivieron para seguir trabajando. Sí, todavía tenía que ir el pobre, güey. Bueno, hay un libro clave para que esto se generara y se llama Do Androids Dream of Electronic Sheep? Los androides sueñan con ovejas electrónicas. Oh, wow. ¿Has escuchado de No, libro? no, cuéntame. Este libro inspiró, de hecho, la película de Blade Runner y es justamente Qué en donde se impresionante. genera toda la estética del cyberpunk. Claro. Mira. Blade Runner, estaríamos pensando que es cyberpunk. Totalmente. Totalmente. Es ¿verdad? totalmente. O sea, Me es gustan totalmente. mucho las pistolas y un poco O sea, estás la hablando estética de la película. de un futuro distópico. Estás hablando de cine noir, o sea, cine Muy oscuro. Me muy- gustan mucho estas escenas. Todo el tiempo lloviendo. Hay una o sea, escena donde está lloviendo, está al final, que está lloviendo y va a matar a Rutger Hauer, creo que se llama el protagonista junto con Harrison Ford, y que le está cayendo el agua en la cara. Y ves que se pinta, porque también sale Daryl Hannah. Y también sale mi tío, Edward James Olmos. También, pero esta escena en donde le están cayendo las gotas de agua, o sea, Ajá, me parecen sí. unas tomas impresionantes. De Entonces, aquella cinta, por cierto. este libro, por cierto, si lo quieren, se publicó, fíjate, en 1968. Su autor es Philip K. Dick, por si lo quieren leer. Ujú. Está disponible en ¿Es gratis ya Amazon. debe estar o...? No, Todavía fíjate, no yo llega. busqué el PDF y no. Philip K. Dick, así es el nombre del autor. El título en inglés, Do Androids Dream of Electric Ships? O, bueno, los androides sueñan con ovejas No me acuerdo si eléctricas. era en Ghost in Y a sí tiene. Shell o donde el salto entre androide y ya criatura más humana era soñar.
una cosa así. No me acuerdo. Sé que lo vi en alguna... Si alguien se acuerda, Muy interesante todo el tema de los androides que sí le debemos dedicar un programa a su creador. Bueno, el cyberpunk se consolida con escritores jóvenes que empiezan a imaginar un futuro dominado por redes digitales, inteligencia artificial y megacorporaciones. ¿Cómo? ¿Te suena a algo que has oído? Te quiero, Grog. Sí. No es cierto. Era pura broma, Grog. Sí. Pero bueno, si hay un libro que... Ok, ya te platiqué de este Do Androids Dreams with Electric Ships. Ese es como que el que hace la partida, ¿no? Del género. El parteaguas. Pero quien lo consolida es un autor llamado William Gibson con su libro Neuromancer. Okay. En esta novela se introdujeron los conceptos de ciberespacio. No creo que se parezca a la película. No creo. Bueno, no lo sé. No, yo hablo de Necromancer, discúlpenme. No, este es Neuromancer. Incluye también hackers conectados a redes globales, corporaciones que dominan al mundo e implantes tecnológicos dentro del cuerpo. ¿Y te fijas cómo esa ciencia ficción sí cobró realidad? O sea, hoy está el mundo totalmente interconectado. Hoy puedes comunicarte con alguien en Zambia en segundos o en cualquier lugar del mundo. Hay hackers haciendo este tipo de cosas. O sea, todo eso se va actualizando. Se actualizó. O sea, al final fueron proféticos, ¿no? Todas esas. Y bueno, por si están interesados, otros autores que también se les considera como padrinos del género cyberpunk, si quieren leerlos, prácticamente todas sus obras son como el canon del cyberpunk. Tenemos a Bruce Sterling. También lo pueden ver, Pat Cadigan. Fíjate que ese Bruce Sterling tiene un libro que se llama Sysex, algo así. Sysex. Sysex. No, ese es lo que intento hacer. Ese es en honor a mi hijo. Es para que mi hijo me vea. Pero estos libros empiezan a como redondear, a moldear, sobre todo la estética. Que para el cyberpunk creo que es muy importante, ¿no? Es vital para entender las películas cyberpunk. Otro autor, Pat Cadigan y John Shirley. Cualquiera de ellos tres, cualquiera de los libros que publicaron, que son de mediados de los 80, mira, tienes más que suficiente. Asegurado. Y como bien mencionaste, si quieres películas, o quieren entender más o menos de qué se habla o qué es lo que hablamos con el tema de cyberpunk, mencionaste Akira, pieza clave, creo. Clarísimo. Que se inspira, que es una animación más que... El anime japonés, efectivamente. Más que película, digamos, con live action. Es una animación que live action creo que está por salir o sí, algo así. Algo así, o lo están haciendo o algo así. Había escuchado. Bueno, Blade Runner creo que es por excelencia la película cyberpunk. O Robocop, como te había mencionado. Cyberpunk Hardcore, Tetsuo. Sí, si usted tiene oportunidad de ver Tetsuo, mi respeto, chulada. Y bueno, entonces este género nace prácticamente cuando escritores y cineastas empezaron a imaginar un futuro donde la tecnología avanzaba más rápido que la sociedad, creando ciudades hipertecnológicas pero llenas de desigualdades. Lo vemos en Robocop con toda la... ¿Tú crees que con este rollo, ya hablábamos hace ratito de la inteligencia artificial aplicada, voy a decir hoy en día, ¿tú crees que yo creo que la miseria va a llegar en mucho? O sea, sí creo que va a haber una división entre el ser humano que controla esta tecnología y las clases que no tienen el control. O sea, creo que sí es un futuro hoy más probable que nunca, porque hay muchas cosas que va a ser más barato hacerlo con una inteligencia artificial que te cobra 300 pesos mensuales que con una persona que para colmo hay que pagarle al IMSS, ¿no? Luego los abogados van a estar en las esquinas con un cartoncito. Pues es que... Es que yo antes era abogado, ¿no? Es que imagínate, cuando todo sea electrónico, va a ser muy difícil evadir la ley. Sí. ¿No? A menos de que salgan unos replicantes como en Minority Report, ¿no? Y, o sea, creo que va a ser complicado. Sí. Imagínate cada esquina un thank you for your cooperation. Ay, güey, agárrate. You are under arrest. Como usted diga, señor. Sí. Otra cosa, ya para finalizar, por qué tuvo un gran recibimiento este género en la década de 1980, fue que esta década a nosotros nos tocó vivir muchos cambios tecnológicos. Vivíamos o nos tocó ya el cambio de lo análogo a lo digital. O sea, sí tuvimos... Yo sigo siendo un poco digital. sí, pregúntale a tu proctólogo. Mi proctólogo es digital, ¿Usted por qué cierto. es digital o saluda al doctor Robles. Análogo. Pero mira, nos tocó el nacimiento de los videojuegos.
Nos tocó el nacimiento de las computadoras. Nos tocó situaciones, o fenómenos televisivos como MTV, por ejemplo, que hablabas de conectividad. El Walkman. ¿no? De la portabilidad, ¿no? Portabilidad. Empezamos a tener portabilidad. Claro. Entonces, esta tecnología empezaba a avanzar y tú lo veías reflejado en pantalla. Y solo lanzo aquí la cartita de Volver al Futuro 2, güey. O sea, yo soñaba con ese futuro. Sí, claro. O sea, yo sí quería tener estos que tenis. vamos lentos, ¿no? Pero bueno. Sí, pues mira, yo ya le dije adiós a los tenis que se abrochan solos. Y a la chamarra que se seca Y a sola. la chamarra que se autoajusta Sí, también. ya. ¿no? Y también ya hice las paces con que los Cubs no fueron campeones en el año que viene. No, pero sí fueron campeones hace Sí, como un año, ¿no? pero después. Sí, ya les llovió, pero bueno. Pero yo creo que era esta sociedad muy, hambrienta de este tipo de contenido. O sea, queríamos... Y ¿sabes qué? El salto de no estaba tan lejano. Si tú te fijas un poco en cómo la sociedad avanzó y las modas, ya pasamos por estas modas locochonas. Y entonces creo que no estaban tan errados. Nada más como que se quedaron cortos algunos años, creo. Sí, ¿no? En la fecha que dijeron que era ese futuro, ¿no? Sí, yo creo que en cuestión de moda, las películas han errado cabroncísimo desde siempre. No. O sea, porque acuérdate de las películas de los 50, cuando se imaginaban el futuro, que iba a ser como en 1999, su futuro. Sí, sí. Salíamos con trajes, salían los protagonistas con trajecitos entallados de color plateado, güey. ¿Qué no te gusta? No. O sea, Pero, no oye, que tú no los usaras no quiere decir que las drags aquí de... que tú no hayas ido al carnaval. Sí, que tú no vayas al carnaval. No es mi pedo, ¿no? Pero yo creo que es a lo único que las películas de ciencia ficción no le han atinado, es a la moda. Porque Claro. al resto de cosas creo que sí han sido Hay muchas bastante... cosas que han sido bastante claras. Digo, salvo el tema espacial que pues, no tenemos aún los recursos ni la tecnología para hacer lo que la ciencia ficción. Pero pues ahí va, ¿no? Yo creo que va a Ahí pasar va, en algún ahí va. momento. Mira, ahora si nos ponemos un poco más técnicos con el tema del cine o de lo Sí, que claro. nos gustó en ese momento, también se empezó a explotar mucho una estructura que pues era a prueba de errores, ¿no? Una estructura en donde la mayoría de las historias se basaban en el esquema del viaje del héroe, que tanto te gusta. Claro, no podía fallar el viaje del héroe. Ese ya está más comprobado por siglos. Entonces nada más seguías el esquema y lo situabas en una... Exacto. Forma o sea, distinta, agarrabas ¿no? el machote Claro, sí. y lo situabas en situaciones distintas y eso les funcionó en muchas ocasiones. Básicamente, el protagonista era un adolescente, un civil común, alguien sin habilidades especiales y así empezaba su viaje. Sí, Le vamos a dedicar también un programa al Creo que el viaje del del héroe merece Sí. todo un programa porque es todo un gran concepto. Y creo que podríamos entender muy bien el porqué de las historias, o al menos el por qué siguen ese, ¿Y por qué es ese tan flujo, atractivo, ¿no? Y por qué es tan atractivo, exacto. Ejemplos de esto tenemos Back to the Future, donde un chico promedio enfrenta una paradoja temporal. Tenemos a The Terminator, donde una mujer común descubre que es clave para el futuro. Tenemos a E.T. el extraterrestre, en donde un niño conecta con un alienígena. Claro. Entonces, si te das cuenta, son personas comunes Claro. metidas en situaciones... Bueno, al final es una persona común que tiene un momento de... le llaman no sé si una paradoja o bueno, hay un momento de cambio y toma el camino del héroe y pues al final resuelve el acertijo o arregla el problema o deja... Pero esa es la historia de las historias de aventuras. Y es esta esencia, ¿no? Y entonces creo que también ese es otro motivo por qué estas películas, nuestra generación, las acogió también. Sí, Estábamos claro. hablando de gente con la que te podías identificar. O sea, E.T. era un chamaquito de 10, 11 años con el que tiene este contacto. Claro. Marty McFly supuestamente era un güey de 17 años cuando realmente tenía ya como 32. Sí, si tu novio hubiera sido Elizabeth Shue, te hubieras sí, identificado muy bien con él. Pero creo que también, ¿no? Era esto. O sea, entonces muestras a protagonistas. Era un preparatoriano que había un bully que lo fregaba. Igual, o sea, era como una ¿no? historia muy universal y muy fácil de replicar en cualquier situación, ¿no? En cualquier cosa. Otra cosa es que estábamos con la tecnología como una promesa. Ya estábamos Como viviendo. una promesa. Sí, o sea, ya estábamos viviendo. O sea, ya sabíamos que al año siguiente iba a venir un Walkman más chingón, güey, con los audífonos más pequeños. Sí, claro. Y tenías entonces ya la esperanza que al siguiente año, ¿con qué nos iba a sorprender Sony?
Sí, ¿cuál era la entonces, tecnología ¿cuál era que la seguía, nueva no? tecnología? Eso es a lo que nos ¿Sabes dónde lo puedes ver acostumbramos. muy interesantemente? Justamente en esa videocasetera, ¿no? Originalmente, no sé si recuerdas, las caseteras pues eran como de este alto, que se levantaba y subía el cassette, lo metías y lo bajabas. Ajá. Y poco a poco se fueron haciendo Más pequeñas. más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Pero- hasta que podías reproducir desde la misma cámara, ¿no? Pero estamos de acuerdo, ¿no? Que incluso hoy en día ya vivimos con a ver qué es la noticia del mañana. ¿Cuál es el nuevo iPhone? ¿Cuál es el nuevo iPhone? ¿Cuál es la nueva televisión? Las nuevas cámaras. O sea, No, vivimos yo con no esto. creo que la tecnología de hoy en día tenga una vida más de 6 meses sin haber sido. Es más, 6 Exacto. meses a lo mejor exagero, pero yo no creo que haya un dispositivo que su vida no sea mejorada cada ciclos de un par de meses. Claro, ya no es como ese Buick Porque de acero que tenía. aunque hablemos del iPhone, pero por ejemplo, Android acaba de sacar su nueva versión. O sea, como la competencia es dura, todos siguen avanzando, entonces todo el tiempo estás teniendo una revolución. Te lo voy a poner en términos urbanos. Antes hacían carabelas, hoy hacen itálicas. Las carabelas eran las motos de los carteros, güey. Claro. Eran hechas para Aguantar aguantar, todo. porque tenías que llegar al último rancho de tu pueblo para ir a dejar esa carta. Y las itálicas, pasa frente a un taller de esas motos y vas a ver cuántas hay en mantenimiento, porque pues al poco tiempo se chingan. No, pues son. Esa es una un poco demostración. más. No le queremos tirar carreta Ahora, a esa. ojo, Son motocicletas, digamos, de bajo costo, por Sí. si alguien no sabe. Sí. Sí. Pero bueno, entonces la tecnología o bueno, este fenómeno va Sí, pero es una gran promesa de cómo va a ir avanzando. Y la promesa la tienes hablábamos de software, de tecnología, de vehículos. Cada año sale un nuevo vehículo nuevo. Cada año sale, por ejemplo, FIFA, ¿no? Pienso en el videojuego. Cada año se mejora algo de los aspectos de FIFA. O sea, todo va teniendo una mejora y también está hecho para que consumas. Claro. Porque lo mejoran para que lo cambies. Porque yo quiero el. Y a lo mejor no punto cambias el 2, celular ¿no? cada año, habrá quien lo hace, pero a lo mejor cambias seguro cada 3 años, ¿no? Sí, O sea, tienes que ir avanzando o te quedas atrás. y sabes qué, exacto. Y esa es una falsa idea, el que te retrases en la tecnología. Sí, claro. O sea, te retrasas ante quién o ante qué, ¿no? Pero ya tienes este sentimiento de que ya vas atrás. Y eso es muy propio de una promesa de Claro, tecnología de futura, ¿no? tecnología. Bueno, otra cosa que ayudó mucho a que estas películas tuvieran un éxito como lo tuvieron era un concepto que se llama high concept o High concept. concepto alto, Ok. que aquí en esta década se perfeccionó. Es una idea simple que se explica en una frase potente. Y así, si te pones a desglosar todas estas películas, las puedes definir con una frase, por ejemplo, y no te voy a decir ni el nombre de la película y me vas a decir esta. Un adolescente viaja al pasado y pone en riesgo su propia existencia. Ok. Volver al futuro. Ah, ¿no era E.T.? Un cyborg del futuro viene a matar a la madre del líder de la resistencia, I'll be back. ¿no? ¿Tú estás de acuerdo que son como estas plots? Oye, muy pero aparte, el resumidos? plot en una frase lo resumes, o sea, está cañoncísimo. Pues es que era lo que se podía aprender Arnold en inglés, güey. ¿No? Qué manchado, güey. Ya había hecho Al fist, güey, ¿no? T-back. Al T-back. No, señor, ya falló. Ah, ok. Al C-back. No, señor, otra vez. Y como a la octava vez ya Sí, le puso... pero después ya se lo aprendió tanto que lo decían todas, ¿no? I'll be back. Se dice que eran ideas claras, vendibles y visualmente impactantes. Clave. Que eso era clave. La tecnología en efectos especiales fue clavecísima, ¿no? O sea, un Terminator sin la versión del androide así brilloso y todo, no hubiera jalado. Güey. No. Digo, porque si no hubieran quitado a Schwarzenegger la piel, digamos, o sea, hubiera estado bien, pero nunca hubiera sido lo mismo impactante que cuando ya ves al Terminator así arrastrándose. No, O sea, no tienen. man. Eso me persiguió por mis sueños mucho tiempo, güey. Ese pinche claro. esqueleto plateado. O sea, y bueno, nosotros en este programa siempre tratamos de irnos al origen literario de las ideas. Porque pues nos gusta mucho conocer a los autores que al final son los que generan la gran mayoría. Ya platicamos hace un momentito que el cyberpunk, una corriente visual, muy, muy estética, surgió realmente de la literatura. Y aquí en los 80
cualquiera hubiera pensado, bueno, muchos de los guiones se basaron en obras, ¿no? De escritores que ya estaban consolidados para ese entonces. Habla, por ejemplo, de un Isaac Asimov, ¿no? O, lo he dicho ya hasta el cansancio, Philip K. Dick, que es otro de estos grandes autores. O el mismísimo Stephen King. Deben tener muchísimas adaptaciones, pero realmente Yo no creo que fueron Stephen King debe tantas. ser el más adaptado. Él fue el más en la adaptado, pero historia. en cine de horror. Sí, no ciencia ficción. No, Es no. demasiado limitado. Y No, porque él no tiene, sí tiene algunas cosas, pero no. no lo que no pensarías. no es su O sea, rama. tiene ¿no? mucho horror, mucho Sí, de este terror. él es más pero, un tema social, cultural, más que un tema tecnológico. sin embargo, no puedo dejar fuera, y por eso me gustaría mencionarles algunos libros que pueden aventarse y tener una idea revisar. exacto de dónde viene todo esto. Ya se los mencioné. Do Androids Dream of Electric Ships, que con esta obra se inspiran para hacer. Ahora, Blade Runner. ¿es idéntica? No, No, solo no, es es de inspiración, basada, no es es basada basada. en la idea. Por ejemplo, tenemos Nightfall de Isaac Asimov. ¿Ok? Fue un cuento de Isaac Asimov, se hizo película. Con Isaac Asimov pasa algo muy curioso. Es evidentemente fue un escritor muy prolífero. O sea, Sí, claro. hizo muchísimos libros, hablamos creo que más de 500 libros, pero no se adaptaron tantas de sus obras a la pantalla, Ok. al cine. Pero su concepto se usó para todas. El concepto de los robots. No, bueno, pues es que crear ese concepto Fue el que y creó- hoy en día es básico en la ciencia ficción, ¿no? Fue el O que sea, creó el canon de los robots. Aunque entonces, no, fíjate, esto es muy curioso. Aunque los libros de Asimov no fueron tan socorridos para las sí, tramas pero de su ciencia ficción, concepto el concepto de los robots fue el que se considera canon para todas las películas que tienen robots involucrados, con sus 3 leyes de la robótica. Pero aparte la ciencia Y- ficción regular, hablar de ciencia en el futuro, si no hay un robot, es rarísimo. Es rarísimo, ¿no? Y esto Sabes, viene de los Barbarella conceptos. o algo Sí, así. exacto, y viene de los conceptos de Isaac Asimov. Y paradójicamente no se adaptaron muchas de sus cosas, sino es que casi nada. Actualmente vemos Fundación en Apple TV, una serie de televisión, pero realmente no, Pero hay no gran tanto. cosa, ¿no? Frank Herbert, Yo Robot, ¿no? Tal vez. pero sí Ya- y ya- no. ya con sus- sí, ya con sus sí, no, asegúnes, sí o no, ¿no? porque Yo Robot es una ¿cómo se dice? Como una colección de cuentos de distintos, o sea, sí están conectados, Sí. pero al final es una antología de cuentos. Bueno, Frank Herbert con Dune, que la película original de 1984 es de buena. David Lynch. Es buena, te soy sincero, la vi al principio y me aburrió mucho, o sea, de más Bueno, chavo. es que ojo, No estás es- hablando de un set de, me parece, 9 libros que tú solo has visto la Exacto. puntita. Solo te enseñaron la Sí, puntita, Davo, sí, ya con eso me no asustaron. te merendaste todo. Oye, pero bueno, Frank Herbert con Dune Claro. también, muy recomendado. Y aquí viene el rey, o para nosotros considerado el rey, el señor Stephen King, quien pues han adaptado varias obras de Dead Zone, Firestarter, Maximum Overdrive, o qué tal una que acaban de readaptar, ya habían sacado una con Arnold Schwarzenegger, The Running Man. The Running Man, ¿No? que le pusieron otro nombre. Ah, no, creo que le pusieron Sobreviviente. El sobreviviente o algo, algo así, ¿no? algo por el estilo. Pero, bueno, Pero de todo esto, creo que The Dead Zone es probablemente lo más coqueto en lo que a ciencia ficción se así es. refiere. ¿no? Ahora, yo lo sé. Porque Así ya lo va a aquí, aceptar. No sé ni qué es, pero ya lo va a aceptar. No, o sea, no, digo, yo sé que aquí harto mamador puede decirme, estás bien estúpido porque no estás diciendo las películas que Davo, van a yo mencionar. jamás No, te no. diría- Davo, No, yo no, no. jamás Pero es que, te diría pero eso. es que yo no te estoy diciendo mamador. O sea, yo le estoy diciendo a los otros mamadores. Ah, ok, de sí que hay allá algunos, afuera. que hay Sí, algunos que por ahí, algunos, ok. hay unos remamadores por Sí, ahí. sí. Bueno, pero yo, sé que las películas que vamos a comentar, porque te traigo mi top 10 de películas Yo traigo el favoritas. mío también. Y sé que muchos mamadores puristas van a decir, güey, esta no es ciencia ficción, no te la... Mira, la realidad es de que la ciencia ficción que tuvo éxito en los 80 definitivamente no fue ciencia ficción dura. Ok, ya en su momento platicamos de los diferentes tipos de ciencia ficción, porque sí, hay subgéneros de Claro. este género, ¿no? La especulativa, la ciencia ficción dura, la que le llaman soft o incluso la fantasiosa, ¿no? Y
yo sé que los puristas dicen, ninguna de estas películas es de ciencia ficción dura. Sí, la realidad es de que es cierto. Pero hay una razón. Sí hay películas de ciencia ficción dura, pero... Sí, güey, pero vas a poner THX en tu lista. ¡Claro que no, exacto, güey! son ya películas como que tuvieron muy poco éxito comercial. Claro. Sin embargo, las hay. Aquí te traigo una pequeña lista. Ay, por cierto, otro autor que se me olvidaba que también les recomiendo mucho de ciencia ficción, muy bueno, es Michael Crichton. Okay. Michael Crichton, como saben, es el autor de Jurassic Park, claro. Una adaptación que se hizo hasta el 90, pero realmente la novela es de los 80. Y que al final, pues sí es ciencia ficción. No, o sea, es ciencia ficción que dura. se sale de control, ¿no? Es y buena ciencia ficción. Claro. Y además, digo, tiene Locker, Runaways, o sea, tiene varios libros de ciencia ficción buenos, pero yo me quedo con Jurassic Park, que sí se publica en los 80, la adaptación viene un par de... No estoy muy seguro pues si se hace casi... Ya es 90, ¿no? En 1990. Sí. Pero bueno, una vez más, la ciencia ficción... Ahondando en tu tema, la ciencia ficción, algunas de las cosas es importantes, digo, para los mamadores, justo como dices, es ¿qué pasa si creamos vida artificial? ¿Qué ocurre cuando viajamos en el tiempo? ¿Estamos solos en el universo? ¿O qué sucede cuando el progreso nos supera? Ese es como el marco de la ciencia ficción. Ahora, ciencia ficción dura, pues hablas de ciencia como laboratorios y científicos locos, pero eso es, creo yo, como una rama muy dura. Entonces, sí, yo estoy contigo que la ciencia ficción es un poco más amplia. La ciencia ficción dura con rigor científico, vamos a decirle de esa forma, ¿no? Que tiene un rigor, así que dice... o sea, sí puede pasar porque sí, es una tesis de lo que podría pasar, es una exageración de lo que podría pasar. Y también para los mamadores tengo una comparativa de entre ciencia ficción y fantasía, porque muchos te pueden decir, no, es que tú estás hablando de fantasía. Sí. Pero ¿cómo va? La fantasía usa la magia, la ciencia ficción usa la ciencia o pseudociencia. No importa que sea muy avanzado o no, hablas de ciencia. La fantasía usa reinos míticos, no existen. La ciencia ficción usa futuros o universos alternativos. Teóricamente, pues sí existen. La fantasía, pues tienes cosas como dragones y seres de este tipo. La ciencia ficción usa naves espaciales, robots, tecnología. La fantasía tiene temas sobrenaturales, como espíritus o como demonios y este tipo de cosas. Y la ciencia ficción usa tecnología. Entonces, esa es la gran diferencia. No tiene que ser tan ciencia ficción dura. No tiene que ser aburrida la película para que sea de ciencia ficción. Claro. O sea, pero abonando a lo que tú dices. Ahora, ¿no? Si te quieres poner riguroso en el concepto, pues también las hay, ¿no? Y aquí viene una lista y hasta en dónde las pueden ver si quieren dormirse un sábado en la tarde, ¿ok? Mira, la primera que te traigo es 2010, el año que hacemos Contacto, que es la secuela de 2001 Odisea en el espacio, ¿no? Cabe señalar que ahí aparece... es Hopper, en Tiburón, el policía. Ajá, sí. Aparece es el actor principal. De hecho, tú sí me platicaste ese dato. Dato curioso. Dato curioso. Dato mamador, güey. Dato mamador. Arthur C. Clarke haciéndole aquí presentación. Definitivamente esta es la más de ciencia ficción dura de esta época. Pero yo aquí les pregunto, ¿la han visto? Y yo sé que hay un par de personas allá que van a decir, sí, ya la vi. Pero hay que ser honestos, el otro 95% de la población no la ha visto. Ni de lejos o ni de cerca, como quieras verlo, es tan ciencia ficción dura como 2001. Sí, no, esta ya es un poco más. Ya hay una versión más comercial sí. que la versión anterior, ¿no? Bueno, esta, si la quieren ver, está en renta, en Amazon y en Apple TV. Si la quieren ver, ahí la pueden. Ojo, no es una mala película. No lo es. Nomás para dejarlo. No es 2001, que quede claro. No es 2001, pero tampoco es Terminator. No, ojalá. ¿No? Entonces, sí puedes aburrirte, ¿ok? Ok. Tenemos otra que se llama Los Elegidos. Los Elegidos. The Right Stuff en inglés. Okay. Esta sale en 1983. You got the right stuff. Fíjate, no es ficción especulativa, pero es ciencia aeroespacial realista. Okay. Retrata el programa Mercury con gran precisión técnica y muchos la consideran ciencia ficción real por su tono científico tan serio. Pero ojo, sí retrataba algo que sí existía. Sí, es ciencia. Hay más bien especulativa. menos ficción que ciencia. Hay más ciencia que ficción. Hay más ciencia que ficción, pero sí tiene su grado de ficción con las cosas que les acontecen a bordo. Y no se las voy a spoilerear. De nueva cuenta, en renta
o en compra en Amazon, bueno, en Prime Video o en Apple TV. Ok. Apple TV tiene un Casi catálogo todo, ¿no? Un muy gran bueno. catálogo. Otra ciencia ficción dura, que esta sí es buena y me gusta muchísimo. War Games, Juegos de Ok, Guerra, de la 1983, donde aparece Matthew Broderick, entre otros actores. Y esta la puedes encontrar en Tubi. Sí, está curiosamente. en Tubi, claro. Esta está en Tubi. O sea, es que las que menosprecian se las mandan a Tubi, ¿no? Sí, Que sí, pero sí está buena. Pero habemos público para Ahora, Tubi. y es un clásico ochentero, Juegos de Uy, Guerra, ¿eh? Sí que lo es. De O sea, estas primeras películas que exploran, ¿qué pasa si se nos pierde el control de una inteligencia artificial, ¿no? muy actual, ¿no? Muy actual. Imagínate que se les vaya descomponiendo una de sus computadoras ahorita Sí, al agarra. conflicto que tenemos allá. Y como decían en la del submarino, ¿no? Como decía Von Klaus, que en la guerra nuclear, pues lo peligroso es que los cohetes Se crucen, ¿no? Bueno, esta de War Games, bien dice, es inteligencia artificial, guerra nuclear automatizada Agárrate, Guadalupe. Le suena Madres. algo, es muy actual, ¿eh? y hackeo en redes. Así es. Ese es mi punto. O sea, imagina lo peligroso que está este desmadre actual. O sea, hoy en día. Te sale un pinche Neo y te hackea un sistema de misiles y los teledirige allá a Pensilvania. Ni para qué das ideas, ¿no? Sí, no, ya. No, pero sí, pero en serio, es No, una está cosa cabrón. O sea, puede pasar. muy cañona, ¿no? Ok, vamos a otras cosas más importantes. Vámonos a otra. 1983, una película que se llama Brainstorm. En español, Proyecto Brainstorm. ¿Ok? Explora una tecnología. Aquí sale este güey, un actor que tenía un video con Fatboy Slim que bailaba. Michael Caine. No. La canción se llama Weapon of Choice. Weapon of Choice, pero el actor es Caine. Christopher Walken. Perdóname. Sí, Christopher Walken. Él aparece de muy sí. joven. De hecho, parece maniquí. Súper chavito se Parece ve. maniquí ahí. Bueno, explora una tecnología para grabar y reproducir experiencias humanas. Tiene bases neurocientíficas y especulativa, pero de manera muy seria. Y se ve muy poco parecida. ¿Te acuerdas esta película también de Schwarzenegger que hicieron después, la de que van a Marte? Ah, sí, Total Recall. Total Recall. El vengador del futuro. Eso. Pero es la idea un poco parecida, ¿no? Te Sí. implantaban estas experiencias. Y en- las en la vivías mente, ahí. ¿no? Estaba bastante interesante. Oye, güey, una de mis favoritas. Y esta rayó en la década, pero ciencia ficción dura al final. Ok. De Abyss, el abismo. Ah, mira, yo la traigo en mi lista. Es que también. está bien chingona, Es una. ¿no? Digo, rayó porque estaba a punto de salir, pero sí hay que decirla. Esta Es una la gran encuentran, película. por ciento, en... Está en Netflix, creo, No, ¿no? está en Disney Plus. Ah, sí. Ah, mira. Está en Disney. Gran película de ciencia ficción, pero en vez de ir al espacio, vamos al fondo del océano. mar, ¿no? Oye, algo interesante es que esta película, por situaciones del destino, la vi en un cine en Estados Unidos, en Florida. Y cuando... y se me quedó muy grabado el tráiler, no la película, perdón. Yo vi el tráiler de esta película en un cine en Florida. Cuando veo el tráiler, o cuando aparece el tráiler, recuerdo, se me quedó muy grabada la idea de que mi papá decía, es que esto ya no es un anuncio de película, aquí te están anunciando cómo hacen la película. Se me quedó muy grabado eso y ahorita para el programa estuve viendo los trailers nada más para refrescarme la memoria. Y sí es cierto, en el tráiler original, cuando se empezó a publicitar la película, aparecía digamos que un minuto de cómo James Cameron había hecho la película del abismo y platicaban que se habían ido a una planta nuclear abandonada para poder llenar el estanque. O sea, vaya, lo que es muy común en James Cameron, ¿no? El tener estas odiseas de filmación en donde Claro. vas al fondo del océano, en donde regeneras un barco. O sea, el tipo siempre ha presumido Ahora, de la pero tecnología. esta película tiene una combinación muy divertida. Y LM hace los efectos Claro. especiales. Y hay un efecto, hay por ahí un documental, no recuerdo cuál es específicamente el nombre, pero hay un documental en donde te platican, hay un momento en donde un alienígena hace como una especie de tentáculo de agua y se ve la cara del alienígena en el agua. La cara del personaje. Del personaje se refleja como en el alienígena. Y esa escena te platican muchísimo el cómo la construyeron, que fue verdaderamente Y qué tan cabrona viacrucis, que ¿no? realizaron o la replicaron en Terminator 2, Terminator 2, ¿no? claro Con que el sí. hombre de Mercurio. Pero bueno, lo que quería resaltar de esta anécdota es que James Cameron en sus películas, y no me van a dejar mentir, presume mucho de lo que tuvo que hacer Claro. para filmar la película. Bueno, es que ¿no? James Cameron, y debo decir que es
probablemente mi segundo o tercer director favorito, pero las grandes producciones de Cameron son, no por nada, es el director que más veces ha tenido la película más taquillera en la historia. O sea, claro. empezando por Titanic, después Los Avatares, pero siempre ha estado rankeando muy, muy alto. Y es de verdad un privilegio el poder, los documentales que hay de las filmaciones de las películas son geniales y de verdad los invito a que vean los documentales del detrás de cámaras de la que quieran, de Titanic, de Avatar, del Abismo, de cualquiera de sus películas. Güey, es impresionante. Esta película tiene un detalle bien curioso, güey, que por alguna razón se me quedó en la mente de continuidad en las películas, que luego las películas fallan en continuidad, pero hay una escena en la que Ed Harris, que es el protagonista, avienta su anillo de casado al water. Y después se arrepiente y lo saca, pero el water tiene como un líquido azul y le queda la mano pintada. Y pasan varias escenas y sigue la mano pintada. Y esa parte o sea, se fijaron en ese detalle. Sí, me llama mucho la atención de que sí se fijaron en el detalle de mantener esa continuidad de las cosas que van sucediendo. Acuérdate, entonces, el diablo está en los detalles. El diablo está en los detalles. Es una gran película, por cierto. Oye, y bueno, otra y por última recomendación de ciencia ficción dura ochentera, justamente de 1981. Atmósfera Cero. Outlaw. Esa no sé cuál es. ¿No sabes cuál es? Sean Connery es un federal. Oye, y voltea a ver a la cámara. Sean Connery, güey. Es un agente federal. Mi 007 favorito, la verdad. Está en una colonia espacial. Oh, ok. Que es minera. Y entonces su trabajo es que él, como agente de la policía del espacio, tiene que agarrar a un narcotraficante del espacio, güey. ¿De Dead Sticks? Güey, no, está... Es como Blade Runner, pero en el espacio. Está chingona. ¿Cómo se llama esta película de él que sale en tanguita? Shoner, o Sandor, o Sonder, o... ¿Cuál? Sean Connery hace una película al estilo de Barbarella, pero es hombre, pero que él sale con un trajecito súper ridículo. Sí, sale con traje de luchador. De luchador Sonder o Shanter. Sí. No me acuerdo el nombre, pero esa película. Tienes razón. Pues bueno, esas... bueno, por cierto, esta también, si la quieren ver, Outland o Atmósfera Cero, la pueden encontrar en Amazon o en Apple TV también. Y para que vean... Pues bueno, sí quise hacer esta separación de ciencia ficción. Ok, sí, lo duro para los quejosos. Sí, para los quejosos, porque ahorita viene mi lista, güey. Y aquí sí me valió madres. O sea, yo aquí sí dije, ciencia ficción dura, mis polainas. Aquí va ciencia ficción fantasiosa, especulativa, con... vertientes de la ciencia ficción. Pero hasta porque hasta donde yo sé, si en Sci-Fi Channel apareció alguna vez, es ciencia ficción. Sí, para mí lo es, güey. Mientras no tenga explicación, lo es. ¿Cómo? A ver, no sé, ¿cómo te parece? Decimos 10-10 y vamos número a número. Una y una, ¿no? Pero nada más quiero tomarme un segundo porque yo no logré hacer 10, güey. Yo tengo 12. Ah, cabrón. Entonces, bueno, te voy a decir... 2 menciones especiales. Te voy a decir mis 2 menciones especiales primero. Viene. Y después digo, la ventaja es que ya la dijiste, ¿no? Una es de Avis. Ok. Que dije, la tengo que poner porque es una película maravillosa de ciencia ficción y me gusta muchísimo. Que ha envejecido muy bien. Ha envejecido bien, es una gran película. Y yo te voy a agregar esta que es un poco aburrida, pero la volví a ver apenas ahorita y me gustó mucho, que es la versión de 1985 de la película llamada 1984. Ok. Que es esta adaptación de Michael Radford, es el director, que es justo lo que decías, ciencia ficción sin efectos. O sea, es mera gente hablando, pero es una gran película. Sí, pues la historia es buena. La historia es maravillosa, pero retrata muy bien lo que puedes leer en la novela. Bien recomendable. Está por ahí gratis me parece que la agarré en YouTube. En YouTube. YouTube, entonces, debo de reconocer que tiene mucho cine de ciencia ficción ochentero, pero cine B. Está buena, ¿no? Entonces hemos platicado, por ejemplo, ¿te acuerdas de esta película de donde se origina la idea de Alien que se llama Black Star? Sí. O sea, todas esas películas que valen la pena están en YouTube. Es cine ochentero de ciencia ficción clase B. Es una maravilla. Y sé que no es para todos, pero pues vaya, si ya están enlodados con nuestro lodo, pues puérquense otro poco más. Ahí está. Okay. Muy buenas. Ahora sí, este es el top 10 de películas favoritas del joven Davomático y de un servidor, en lo que a nuestra versión de la ciencia ficción de los años 80 pudiera ser. Efectivamente, ya tenemos uno de slashers de los 80. Así es. ¿Okay? Entonces, por si quieren también visitar el capítulo, bienvenidos. Aquí va el de ciencia ficción 80. Antes de eso te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas películas de esta lista crees que vamos a tener en común?
Un número. Digo, ojo, yo no he visto ni la lista de Davo ni él ha visto mi lista. Yo creo que Pero 3. Yo creo que al menos 3 o 2. 5 ¿Tú crees? van a ser la Ok, misma. Al ok, menos, ok, ¿eh? ok. Creo que pudieran ser Ojo, más. no en el orden, ¿no? Sino No, que no importa aparezcan. el orden, Ok, simplemente ok, que ok. aparezcan. Pero yo estoy Está seguro bueno, que está va a haber bueno. algunas. Está bueno. Davomático y yo somos como un espejo. Entonces, el guapo, el Aunque feo, yo estoy un poco empañado. el gordo, el flaco, ¿no? El canoso, dejen también el reconocer. mamador, el buena onda. Dejen reconocer, y esto es porque ustedes no lo ven, pero yo lo tengo aquí enfrente. El señor Lucifago se ha empeñado en formar un figurín. Ahí estamos que así, trabajando, no, que trabajando. muchas felicidades. Me preocupa, ¿sabes qué? Me preocupa que mi vieja no va a tener dónde agarrar, güey. Entonces, siempre hay, Lucifago. Sí, siempre hay, güey. Hasta ahí del hueso. Estamos chambeando. ¿Cuántos no se andan aferrando de huesos? Sí, también pasa. Y de cartílago. Saludos a los del municipio, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos una a una. Una. Ok. Ahora, dices la película y dices algo de la película y qué te gustó. Sí, o cómo? sí. Okay. Yo creo que no voy a necesitar decir tanto porque, pues, por algo están aquí, porque son películas que creo que no solo me gustaron a mí, estoy seguro que si están aquí es porque también a ustedes. Ok, mi número 10. Ok. Y recién ingresado al top 10, porque antes la había dejado fuera, Tron de 1982. ¿Por qué la había dejado fuera? Porque si la ves de niño, sí es visualmente muy atractiva, que es básicamente creo que su mejor o mayor aportación al cine. Es un poco, el ritmo es diferente al resto de películas de acción de ciencia ficción. Sí. Es lentón. Es muy lenta. Pero la vi, no tiene tanto, tendrá meses que la vi y hace un par de semanas o la semana pasada la volvieron a pasar en la tele. La vi ahorita ya con el tiempo para apreciarla. Claro. Ergo, somos viejitos. La vi con el tiempo para apreciarla y sobre todo sin dormirme, porque ya eran como las 8 de la noche. Sí, ese es un reto. Eso es un sí. reto. A mi edad ya es un reto, pero bueno. Y qué buena película. Y tiene varios detalles qué buena. interesantes. Película de Disney. Película de Disney. Live action. Que Jeff Bridges, chavitito. Lo mejor que tiene lo han mantenido en las secuelas que tuvimos, estas versiones modernas. A mí me gusta mucho la reedición que hicieron, que sería como la segunda parte. Y acabo de ver hace poco la de Jared Leto, que la película no es muy buena, pero conservaron las motos, que eso es lo que está más chido. Están bien chingonas, están bien chingonas. Pues sí, Tron es mi 10. ¿Y sabes qué tiene Tron? La música moderna. Ay, no, pues es que es Daft Punk. Bueno, la Daft Punk es la anterior Legacy, y en esta es Nine Inch Nails, entonces la música Atticus está, Ross la música y está Trent Reznor, sí bien chida, güey. Sí, es cierto, sí. Eso, y en la primera, fíjate que en esta no estoy seguro, no recuerdo tan bien la música, pero asumo que también tenía un score. Vangelis o algo así. Algo ¿no? así interesante. Es más, vamos a ver. Bien, eso pues, sí vale la pena. Pues Tron fue mi número 10 y creo que para muchos también entra en el top, ¿no? De sus películas. No, lo hacían músicos de Disney genéricos, ¿no? Gente buena onda, pero bueno. Fíjate qué interesante. Yo no tengo Tron, lo voy a decir desde ahorita en mi lista. No porque no me guste, sino porque hay algunas que me gustan más que Tron. O sea, ese fue el descalificador para Tron. Pero bueno, yo voy a arrancar con una que estoy seguro que la tenemos repetida. Lo que estoy seguro es que el ranqueo es diferente. Pero yo tengo de 1982 E.T. el extraterrestre. Steven Spielberg. La primera que tenemos. No puede faltar en prácticamente ninguna de mis listas de cine. O sea, a lo mejor en horror, no, pues hasta en horror. Sí, pero no puede faltar Steven Spielberg. La película de alienígenas amables por excelencia. Digo, ¿cómo será que lo tenemos aquí atrás? Una gran cinta. Gran cinta. Creo que no hace falta decir tanto de ella. Grandes efectos, gran trama, muy entrañable, muy tiene cameos Star Warsianos. La verdad es que lo tiene todo. Gran historia. Juegan Dungeons and Dragons en la película. Muy bien. Fui al juego. El juego ha envejecido horrible. Horrible, pero sigue siendo un clásico. Pero mi hija se sube al juego. De hecho, fui tanto con Renata como con Julie. Y las dos se suben al juego así como de... ¿Qué? ¿Y qué hace esta madre o qué? Porque, ¿sabes qué? Te dan una tarjeta para que en algún momento cuando vas a llegar dicen tu nombre del juego. Claro, y te saluda y pero ¿y me puedo quedar la tarjeta? No. Y entonces se suben al juego así como de, puta, esto creo que sí me envejeció también. Sí. Pero está bueno. Lo mejor del juego creo que es como entras, que hay como árboles. Sí, te recrean padre la escena. Lo recrean chido. Mi número 9, Blade Runner. Blade Runner, creo que ya platicamos de ella lo suficiente para saber por qué está en mi número 9. También debo de decir que llega a este lugar porque, pues, cuando la vi en su momento, pues, no fue mi hitazo. Digo, ya la he vuelto a ver ya más maduro
Más maduro, con más maduro, conciencia. Con más conciencia. Y sí es una película muy chingona, pero como bien dices, no alcanzó lugares más altos porque arriba hay otras chingonerías. Que sin duda alguna Blade Runner es una buena película. Ni lo voy a mencionar porque ahí tenemos la segunda que creo que tenemos los dos. A ver, Entonces, ¿viene? No, es Blade Runner. Blade Runner, ok. Pero ok, ya ok. llegaré a ese punto. Yo te voy a dar mi 9. La Mosca, de 1986. Esta película de David Cronenberg. David Cronenberg es un director de esos que no tenía tan claro, pero cada vez que veo una película y reviso y me doy cuenta que es de él, puta, me gusta muchísimo. Yo no O sabía sea, si que... ves Scanner, si ves Videodrome, si ves... No, es muy buena. Yo no sabía que sea- Cronenberg había casteado a Jeff Goldblum para ser el protagonista de esta película después de The Invasion of the Body Snatchers, Así de es. un par de años antes, que también es otra película otra de ciencia gran ficción y película, ¿no? también todo La eso. Mosca, esta película Bueno. que habla de un cuate que inventa una máquina de teletransportación y cuando lo hace por presumirle a la novia, se mete una mosca Y cachacuás, mano, que se unen. que nos mezclamos. Pero- Los Simpsons tienen un capítulo. Hay, de un- eso. sí, hay una película muy interesante, la versión original de los 50, lo que pasa es que hay dos seres. Sí. En esta versión se compenetran Y se vuelve un monstruo. y se vuelve un monstruo, pero es una Es más, en el película antiguo o en de los primeros maravillosa. intros que teníamos del podcast, Aparecía, aparecía la mosca. Bueno, mi lugar número 8. Ok. Posiblemente la tengas, y si no, yo sé Vamos que la a tienes, ver. aunque sea en un lugar especial en tu corazón, porque yo puse en el 8 a Aliens. No, pues sí. Aliens. Así, pues, no pues. Alien, porque ese es del No, 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 70. la de Cameron. La de Cameron, sí, exacto. Claro. La Aliens, donde hay marines espacial rompiendo madres a diestra y siniestra. Güey, creo que no tengo que explicar más por qué está ahí. No hay que explicar nada más. Aliens es una de las más grandes películas. No te voy a decir dónde la tengo yo, pero sí. Vamos, creo que 3, ¿no? Ah, va 3. ¿También la traes? Yo también traigo Fíjate, Aliens, claro. fíjate. Pero en otro lugar. Pero Ok, lo que decíamos, varían los lugares. Sin embargo, era un hecho que iban a haber películas similares. Yo me voy, mi siguiente película es, ya hablamos de ella, Dunas, 1984, una película de David Lynch, también otro de estos directores que, es que me gustan un chorro estos directores, ¿no? Y aparte, lo que tiene, me gusta más esta versión de Dunas que la nueva, no sé, llámenme un clasiquero. Me gustan las actuaciones, me gusta la historia. En taquilla, fíjate que no le fue tan bien. Le fue medio mal y se convirtió en un clásico, pero Dunas, pues, y más hoy que se han hecho, ya van por la tercera película, digamos, reedición, que digo, no es que estén malas, están chidas, pero a mí la clásica con Sting y me gusta Es muchísimo, bueno, ¿no? es bueno, ok. Ok, yo aquí posiblemente la tengamos también. Yo en el lugar número 7, The Terminator. Ok, fíjate que yo me la salté. ¿Ah, Ya sí? no llegó. Ok. No llegó, The pero- Terminator, ¿por qué? Básicamente viajes en el tiempo, cyberpunk, tenemos por Tiene ahí todo, ¿no? cyborgs, tenemos inteligencia artificial, tenemos futuros distópicos, ciencia ficción. Donde creo que me pegó es que me gusta mucho más Terminator 2 que la Terminator 1. Claro, sí, terminó. Creo que ahí fue terminó donde ensombrecido. desplazó Terminó películas, ¿no? desarrollándose bajo la sombra de su secuela, sí. Así Desafortunada, es. pero la primera es muy buena. No, es buena, no digo que no lo sea, pero en mi ranqueo, o sea, ojo, sí está, pero yo no está en el top 10. Ok. Entonces, ok. por eso es que no- Está en un lugar. Está en un querido lugar tu corazón. en mi corazón Muy sin bien. duda alguna, ¿no? Ok. Yo voy con la siguiente que es de las debatibles en lo que a ciencia ficción, pero a mí sí me lo parece y la amo, que es Mad Max. Es Me ciencia encanta, ficción, claro, lo es. Mad Max Beyond Thunderdome, que es una película. Pero a ver, Mad Max Beyond Thunderdome. Sí, Beyond que Thunderdome. Es la tercera. Es la ¿no? tercera película que Ok. tenemos de Mad Max. Déjame te confirmo el año porque van a decir, güey, es que esa Es como no del de- 84, ¿no? Más o menos. Es del 85. Ok. Es una película de una distopía futura en donde la tecnología, por ejemplo, me encanta que Valió madres. el combustible es excremento de cerdo, Sí, por sí, ejemplo. sí, la tecnología valió madre. Pero esta película en particular a mí me marcó tanto el soundtrack, que curiosamente a mí los soundtracks, en aquel entonces me parece que se hacían muy buenos soundtracks. Eran buenos. Creo que se le metía más al soundtrack que hoy en día. Por ahí en la década de los 2000 también empezó a hacer eso con grupos, pero aquí se hacían unos soundtracks maravillosos. Y este soundtrack hecho por esta Tina Turner es... Claro, que también la aparece cocho- Tina que Turner. aparece Tina Turner. La película me fascina, es una gran película. Mel Gibson hace un gran papel y para mí está rankeada ahí. Tanto me gusta Mad Max que tanto las dos versiones anteriores como las nuevas que han hecho me han encantado todas. Son buenas, son buenas. Ok. En el sexto, esta película
sé que no la tienes porque no te acuerdas de ella. Ok. Pero una vez que la recuerdes, posiblemente la dejes también cerca de tu corazón. No sé si vaya a entrar ahí. El vuelo del navegante. No me lo vas a creer, güey. Sabía que era esa película. Ah, no mames. Digo, yo no la tengo. Ok. Sí me gusta. La fui a ver a un cine cuando era muy chavito y la película es maravillosa. Me gusta, pero no más que las que tengo. Es lo Claro, mismo. ok, sí, la sí. tenía en una lista, hice como un 25 Ok. y estaba ahí. Pero Ok. es una linda The película. Flight of the Navigator, El vuelo del navegante, una película también de Disney en donde pues el gobierno captura una nave espacial que se hace una conexión ahí neurológica con un chamaquillo y pues bueno, muy muy buena. Ese fue mi lugar número 6. Ok, yo te voy a traer algo muy interesante que creo que también vamos a coincidir, que tenemos Back to the Future. Ah, claro. Back to the Future, y yo lo tengo como la saga de Back to the Future. O sea, completa. Completa, Ya. porque al final del día todas las películas están maravillosas. Sí, sí. O sea, es ciencia ficción así chida, divertida. Sí, divertidísima. Buena onda. Divertidísima, sí, o sea, sí, es que sí. muy amable, una película con un argumento que a todo mundo le gusta. O sea, es una gran súper película. ochentera. Porque pues, Muy tienes ochentera. moda, autos. Muy ochentera. Moda, autos y rock and roll. Hubo. Así es. Muy bien. ¿no? En mi quinto lugar, híjole, no podía dejar fuera a Predator. Depredador. Y sus grandes frases como eres espantoso. Me gusta un chingo. Güey. Oh, bueno, creo que ya tuvimos de hecho un programa dedicado a Predator, a Depredador. Ya hablamos de los Yautja amplio y tendido. Son otra cosa. Y bueno, creo que por eso está en mi quinto lugar. Además de que fue de las películas que de verdad disfruté en el cine, que yo no sé cómo me dejaron pasar, porque es una película pues para mayores. Hay un güey pierde los dos brazos. Pues a un güey le dejan un volcán en el estómago, ¿no? Sí, todo expuesto ahí güey, las tripas. las tripas. Pero bueno. Y todavía la toma, se ve Sí. como se las está agarrando. ¿Te acuerdas Sí, que se ve así como que se las agarra? pero pues fue una película me encantó y me sigue gustando muchísimo. Es de esas películas que veo la están pasando en la televisión abierta. Sí, te quedas a La verla, dejas, ¿no? la dejas. Te quedas a verla sin duda alguna. Ese fue mi 5. Fíjate que yo te voy a traer una película que a lo mejor tú no te acuerdas tanto, pero no, porque creo que nunca la hemos mencionado. Pero es una película de John Carpenter, de estos directores que me encantan, y es Escape from New York. Ah, claro, No por sé su si escape de Nueva York Escape con de Nueva York con Kurt Russell. Con Russell surfeando las calles. Surfeando las calles de Nueva York. Es una joya, sí. distopía futura en donde Nueva York es una cárcel. Yo recuerdo los Escape de Los Ángeles. Hay dos, es Esa que hay segunda, uno y ¿no? dos, Sí, güey. sí, La sí, segunda sí, es sí. Escape from LA, pero es una cárcel Nueva York y toda la película trata de cómo escapa. Es una, Sí, está una poca verdadera madre. Sí, chulada. sí, Me debo gusta un decir. chorro, ¿no? Ok, mi número 4, Robocop. Gracias por tu cooperación. You are under arrest. Es una cosa maravillosa y yo sigo insistiendo. Sí creo que es una película que la veo hoy y no le pongo un solo pero. Tal vez ¿cómo? El T-800, ¿no? ¿Cómo se llamaba el 1000, ¿no? T2000 la máquina esta, el que era la competencia de Robocop? Pues sí, no veía cómo iba a funcionar, ¿no? Pero es chingón. Me encanta. Oye, y yo no me acordaba, No, pero esta primera escena en donde mata a un güey en la oficina, que le dicen, traemos este nuevo Güey. guardián, y de repente mata al... Güey, no tiene Sí, la muerte güey. más chingona de todas las muertes. Y lo mejor, del todo el mundo cine. le hace como en la madre. Límpialo, vamos a lo que sigue. ¿Qué tal el güey que cae primero en un tanque de ácido y luego sale todo así, todo tullido y pasa el carro y se lo lleva y lo hace Sí, es una... puré? Es una Joya. cosa maravillosa. Y el director también era este director. Algo hizo con Star Wars, ¿no? No, el de la segunda. El de la segunda. El de la ok. segunda es El Walsh. de Howard the Dog, ¿no? Irving Walsh, ¿no? No me acuerdo Bueno, cómo se llama. pero bueno, ese es mi cuarto lugar, Robocop. Ok. Mi cuarto lugar, curiosamente, repito actor, repito director, y es John Carpenter con Kurt Russell, Ok. The Thing. Una No. película maravillosa. Ustedes ven que los Sí. tintes de mi cine es horror, ¿no? Están decantados hacia el horror. Están exacto. decantados. El horror es mi género favorito y pues la ciencia ficción y el horror para mí casi se comen, es leche con cereal, Sí, ¿no? sí, Se sí. comen juntas. The Thing, están parados en medio del Ártico y se encuentran una criatura y resulta que esta criatura llegó del espacio exterior y es una especie de replicante malévolo. Buenísimo. La amo con todo. Y es más, efectos, igual buenos la efectos. secuela se me hace que es una cosa. No es una secuela, es una precuela, de hecho.
es una cosa maravillosa. Me gustó Efectos muchísimo. padrísimos. Grandes efectos. También me parece que ILM por ahí estuvo involucrado y tiene unas criaturas. No, es este güey que no nos locas, ¿no? acordamos del nombre. ¿Tom Savini? Tom Savini. Ah, Tom El Savini. Tom Savini Ya es el ves, que me llegó así el flashazo. Sí, Tom Savini es el encargado de esos efectos especiales, sobre todo por la parte de la Y transformación. entiendo que es de estos primeros body horror. Sí, no, buenísimo. Muy explícitos. Digo, esta escena en donde se le abre, le mete las manos y de repente se las come, güey. No. Los perros, no. Bella, me encanta bella esta de película. principio Una a fin. gran película. En mi tercer lugar, favorita ciencia ficción de todos los tiempos, una que ya dijiste, pero yo la tengo rankeada muchísimo más alto, Back to the Future, la primera. Ok, la primerita. Es una película que está en la televisión, la dejo. Si no está en la televisión y nos sentimos con ganas, se pone, Claro. se ve completa y si se puede, se maratonea. Pero la primera es la Esta magia. idea de la paradoja del tiempo. Yo Poca madre. junto todas porque en la 2 me gusta mucho este momento en donde llega a su casa, en donde está buscando la novia, se mete a la casa y se ve a ella misma. O sea, todo este rollo de las paradojas del Está tiempo me gusta buenísimo, muchísimo. Está padrísimo. Entonces es muy chida, ¿no? Sí. Ese es mi lugar número Bien rankeada. Yo, mi lugar 3, también tú ya la dijiste. Blade Runner, una Ok. película que me gusta muchísimo, tiene una estética maravillosa. ¿Sabes qué tiene Blade Runner? Más que el argumento, a mí me gustan mucho las escenas específicas. Tengo muy presente esta escena donde están en el techo y está lloviendo. Esta escena final en donde ya mató a Darren Hannah y mata a Rocker Hauer. ¿Qué es lo que te digo? Que el cine cyberpunk, o bueno, en este caso que era Blade Runner, la estética es clave. La estética ¿no? tiene una escena en donde se está comiendo como un ramen. O sea, tiene estos momentos que se te quedan grabados. ¿Cómo y se creo llama que, esa cosa? que vale toda la pena. Usfaba. No, esa es Una otra cosa película, así. sí. Pero me parece una gran película, una idea muy innovadora que creo que envejeció bien. Sí. E incluso ahora que hicieron los, La nueva. la nueva, me Con parece que jala muy bien. Ryan Gosling. Sí. Buenísima película. Me parece Y el que son soundtrack grandes películas. Es una Y pasada, ¿eh? bueno, el soundtrack de esta versión es Vangelis Sí, también, sí. entonces es maravilloso. Se me hace una película buena por donde la busques. Mi lugar número 2 Ok. no ha sido mencionado. Aquí ya vienen los lugares Se serios, guarda, pero ¿no? fíjate, mis 3 primeros lugares son películas que fui a ver al cine, Claro. que como niño disfruté hasta que vomité, y son películas que las veo mínimo 3 o 4 veces al año. Estás haciendo algo una Sí. vez al año al menos. No pasa, claro. no pasa de que no la veo. Bueno, y mi segundo lugar es Star Wars, El regreso del Jedi. Ok, el regreso del Jedi. No, El Imperio Contraataca, que es la segunda parte, bueno, la quinta parte, ya saben ese desmadre, que para muchos es la mejor calificada de todas. Para mí es El regreso del Jedi. Ese es tu número 3. No, 2. Tu 2, ok. Por los ositos. Fue lo que más me llamó la pinche atención cuando estaba chamaquito. ¿Me estás Los diciendo ositos. que los Ewoks son ciencia ficción daumático? Carajo, Manuel. Pecha Sí. guagua, motherfucker. Sí. Ok. Sí, me gustaban mucho los ositos. Debo Bueno, decir en general, todo que es esto. una de las grandes favoritas de Star Wars para todos. Al menos nosotros, güey, la vimos en el cine y eso tiene Eso es un el valor, ¿no? Claro. Extra, ¿no? Ok, te lo voy a conceder y es más, te felicito. Pero yo en el número 2 tengo justamente a Aliens. Ah, está. Bueno, yo también la tuve más Aliens. abajo. La tienes un poco más abajo. Cameron, como te lo dije, es de mi top 5 de directores Sí. favoritos en la vida. Sí. Es James Cameron. Tiene muchas de las películas que más me gustan en el mundo, incluido Titanic me gusta, no puedo negarlo. Pero tiene muchas películas. Terminator 2, güey, puta, es maravillosa. Sí, De Abyss. brutal. O sea, tanto así que en mi lista está 2 veces. Junto con Carpenter por ahí 2 veces. O sea, tengo como estos directores muy clavados. Y me parece que lo que vemos en estos Navy SEALs futuristas. Es que está poca madre, güey. Y el engaño de Weyland Yutani. O sea, tiene todas estas cosas que son un argumento que a mí me gusta muchísimo. Y creo que lo que logra Cameron me gusta muchísimo. Es una Pues, gran estética. y Entonces, bueno, es mi número 2. Y en mi lugar número 1, ya la mencionaste y te repito, es por el cariño que le guardo a la película, es por la experiencia de ver la película incluso hoy en día y no puedo dejar de mencionar mi película favorita, no solo de ciencia ficción, en general, de todas las películas que existen en el universo,
E.T. el E.T. extraterrestre. el extraterrestre. No mames, es que yo no puedo dejar de llorar al final de esa película. Hoy Sí, tengo o sea, 47 cada años vez y que la sigo ves, llorando. no mames, güey. ¿Por qué se puso blanco ese cabrón? Es que se espanta. Dale un pan, ¿no? Sí, Así dirían un las mamás bolillo, cuando te espantas. güey. Dale un bolillo para que Dale se te un vaya el bolillo susto. y agua con azúcar para que se te regrese el alma al cuerpo. Es una gran película. Y ¿sabes qué? Es de las que envejeció muy bien. La vi recientemente con mis hijos, que pues ellos nunca habían tenido contacto. Y para hacer una película de 1983, ¿qué es? 83, 83, sí. la vieron y quedaron fascinados. No, es preciosa. Es una gran película, un gran argumento. Obviamente, pues Spielberg también es garantía. De las que tienen También la firma tiene de Spielberg. mi random de películas favoritas por ahí. Algún día haremos de nuestras películas favoritas De todo, ¿no? de todo. Y Creo por que ahí Spielberg va a está salir muy Tiburón. alto, sí. Spielberg salen varias veces, pero creo que es una gran película. Yo te voy a dar mi número 1, que probablemente lo pensaste, pero con un pequeño twist. Yo tengo El Imperio Contraataca. Ok. Para ok, mí sí, mi ok. número 1 es El Imperio Contraataca. Dije, El Regreso del Jedi, El Imperio Contraataca, pero El Imperio Contraataca creo que tiene mayor impacto hacia mí, aunque esta no la vi en cine, yo ya la vi tiempo después, pero bueno, 1980, y Star Wars es de nuestro género favorito. Mis películas favoritas son Star Wars, son top de todo lo que haya, a lo mejor como conjunto la trilogía original. Pero de la trilogía original, El Imperio Contraataca, creo que hoy en día es mi joya de la corona. Cuando esté, donde esté, a la hora que esté, vamos a ver El Imperio Contraataca. Tiene a uno de mis personajes que se ha vuelto emblemático, el Wampa. Hoy en día el Wampa y yo somos uno mismo por las manotas. Y lo blanco de la barba, Daumático, no estés pensando en otras cosas. Y sin duda alguna, George Lucas, Irving Kershner, Mark Kershner, Hamill, no, Harrison Walsh. Ford, Carrie Fisher, Billy D. Williams, tenemos a Boba Fett, Sí. o sea, tenemos todo. Irving Kershner es el director de Robocop 2. De Robocop 2. No, Esa era Irving la- Welsh. la duda, ¿no? Ese es un invento de otra Ahí cosa. está. Y si se fijan, ok, E.T., E.T., Blade Runner, Back to the Future, Aliens. Aliens. Ahí están. Ahí tenemos al menos 4 películas que coincidimos directamente. Y creo que las otras deben de estar por ahí. Sin embargo, no rankeadas igual. Bueno, ¿no? que con sus menciones especiales, hablaste de Mad Max, que se me hace una de esas joyas de los 80 que son Gran saga. que tienes que ver. Y pues bueno, creo que sí coincido contigo que James Cameron vivió en los 80 una gran década. Digo, la sigue viviendo, tiene todavía éxitos, pero Cameron, Spielberg, creo que fueron gente que se consolidó. Totalmente. David Lynch. David David Lynch. Cronenberg sin tanto reflector, con películas mucho más. Pero si tú ves, por ejemplo, Biodrome, es una gran película. Las películas que también no envejecieron nada mal y que siguen siendo No. muy vigentes y que sobre todo muchos de estos temas de los que estamos platicando, inteligencia artificial, guerras cibernéticas, todo este tema está muy actual, es bastante vigente. Muy vigente. Y creo que por eso es que han envejecido tan bien y por eso están aquí. Y antes de concluir esto, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué no nos platican cuáles son sus películas favoritas? Si están de acuerdo o no con esta lista. Seguro habrá algunas que ustedes consideren que no debieran de estar en esta lista y habrá otras que digan, oye, pues hay algunas que sí deberían de estar. Por ejemplo, tengo algunas menciones. Cortocircuito, ¿te acuerdas de esta película claro, del robot? del Debe de robotito. estar también por Sí, ahí. por ahí. Cocoon también está Por por ahí un supuesto, poco de también. ciencia ficción. Hay una película que se llama Flash Gordon. Flash Gordon. Que digo, fue 80, Que es pero. un remake de la un viejita, remake, ¿no? pero sigue siendo una película que trae ahí. No, algo hay coquetón, muchísimas. ¿no? Y estas que mencionamos, o al menos mi lista fue, creo que muy comercial. Fue cine bastante comercial. Pero lo decíamos antes y lo repito. Creo que se generaron muchas películas que no tuvieron éxito comercial, que las encuentras en YouTube, en Tubi. Sí, en todos lados. En ¿no? todos lados, que son muy buenas, que traen muy buenas propuestas. Pero pues que al final el éxito comercial fueron las que al menos a mí me tocó ver en el cine y que pues Y me muchas- dejaron traumadito para el resto de mi vida. Yo más que traumado te diría que muchas de estas películas son las que generaron este gusto por el cine
que hoy en día tenemos. Este programa no se podría hacer si no tuviéramos ese Esto- gusto por el cine. No, y este bagaje. Ya agárrale después la literatura, pero antes de la literatura, Vino en mi el caso cine. fue el cine donde Igual empezó a para ver mí. todo Igual esto, creo ¿no? que el cine lo platicábamos con Game of Thrones, ¿no? Que la serie nos llevó a los libros. En este caso, estas películas nos llevaron a los libros y a otras tantas medios de consumo de material, ¿no? Así es, y entonces esta fue nuestra lista. ¿Ustedes qué opinan? Platiquen. Denos las películas. Seguro hay algunas que se nos olvidan. Yo creo que va a haber muchas, ¿no? Porque Sí, aparte, no. a lo mejor tiene que ver con la zona. No sé Sí, si en España no, sea no, igual. no, No sé si haya películas. Por ejemplo, busqué películas de ciencia ficción mexicanas y lamentablemente no encontré. Hijo, ¿cómo no puedes un contar a gran- México 2000 como dentro de esas películas? No, pero de los 80. Pues sí, con el de Héctor Lechuga. ¿En serio? Sí. No me acuerdo de esa. Uy, no, yo te Sí, tengo una la lista tengo de que ver. cine de ciencia ficción mexicana, Un día deberíamos- incluyendo las del Santo. Un día deberíamos de hacer películas de cine mexicanas. Por supuesto. Que de cine del Santo, de también hay más que la monstruos. comedia romántica. Hay más que. Entonces, sí, exacto. hay más que Eugenio Derbez. Y digo, Exacto. no tengo nada que Eugenio Derbez, es un chingón. Pero hay un poco Hay más, más, por hay ahí. más. Ya, hay que- ya le hay que dedicaremos. rascarle. Ya le dedicaremos tiempo. Y pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber descargado o haberle puesto play a este episodio. Por favor, no te olvides de ese poderoso like. Si no estás suscrito, por favor, suscríbete. Si nos sigues en Spotify o en Apple Podcast, por favor, déjanos las estrellitas y esos comentarios son siempre bien recibidos. Muchísimas gracias, pero sobre todo muchísimas gracias, Lucifer. Muchas gracias, Davomático. Gracias por haber visto tanto cine de pequeño y gracias por traernos estas bonitas recomendaciones. Todas estas películas las encuentran por ahí. No quiero decir que todas estén gratis. No, Algunas no, hay habrá una en que hay que diferentes rentarlas. formatos, hay que rentarlas y demás. Pero todas ellas valen la pena, no tienen desperdicio. Una tarde, un domingazo. Oye, estoy en la casa, no quiero salir. Pues ponte una de estas y vas a ver listo. que va a Y jalar con bien, ¿no? eso, pues ahí está. Muchísimas gracias. Y recuerden algo, cuando tengan oportunidad de soñar, sueñen, pero háganlo en grande, sueñen en grande y sobre todo, No dejen de crear. gracias y hasta el siguiente episodio.